¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en esta nueva temporada 2023. Que tiene algunas novedades, como por ejemplo que vamos a estar domingo y jueves en la noche. Venimos por partida doble. Exactamente. Sí, claro. A pedido del público. Tal cual. Bueno, pero además hay otras novedades que se las presentamos rápidamente. Tenemos una presencia importante hacia atrás también, pero sobre todo poder revisar en Spotify esta posibilidad de ver los contenidos de Estado Nacional, los históricos hacia atrás y de aquí en adelante siempre en el podcast que está en Spotify, como le decía. Exactamente, Estado Nacional Podcast. Búsquenos en Spotify o escanee el código QR que está saliendo aquí en la pantalla. Ahí está el código QR para poder entonces buscar todos los capítulos a partir de ahora, cuando usted quiera, cuando está trotando, caminando, poder escuchar Estado Nacional. Oye, una semana Super clave, lunes, mañana es Super lunes, no solamente en la entrada a los colegios y que las ciudades están más atochadas en horas peak, sino que Super lunes político. Exactamente, a ver. Parten, por ejemplo, a trabajar los expertos en este nuevo proceso constituyente nuevo. Están las reuniones relevantes en materia de salud con las ISAPRES y los expertos. Por eso vamos a tener con nosotros en entrevista al exministro de Salud, Enrique París. Pero también se cumple un año de gobierno. Y hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis, la evaluación la vamos a estar haciendo con nuestro panel político. Y es el 8M, el miércoles, el Día de la Mujer. Vamos a estar aquí en Estado Nacional con la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y esta es la semana del cambio de gabinete. Solo el presidente lo sabe, pero aparentemente todo indica que sí será. ¿Cuán grande, cuán profundo, cuán amplio será ese cambio de gabinete, si es que ocurre o no, en una semana donde el presidente de la República tuvo un repunte en las encuestas? Entonces algunos dicen, ¿para qué tanto cambio de gabinete ahora? Bueno, hay mucho que hablar, no hay tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Ya estamos en nuestra mesa de conversación y nos acompañan los panelistas que son bastante habituales, por algo son habituales. Alguien me preguntaba por qué siempre los mismos. Porque funcionan, porque representan distintas corrientes, distintas miradas. Don Diego Chalper, muy buenos días, Matías. Feliz año que comienza, buen próspero año, no el año nuevo, pero un año político, año de trabajo. Claro. Hay tanto que conversar, tantas reformas que son las que debatir y conversar. Paulina, ¿cómo le va, Paulina? Muy bien, Matías. ¿Buenas vacaciones? No tuve vacaciones, pero con mucho ánimo para empezar el año. Pero Paulina, ¿le puede pasar la cuenta no tomar vacaciones? Vamos a tomar en algún minuto. Ya, está muy bien. Está Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diego, buenos días, gracias por estar aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Jaime Belolio, gracias por estar aquí también. Gracias, pues buenos días. Y que tengamos un buen año, no solo en este programa, sino que en la política, en el país, en los diálogos, en las conversaciones. Pero antes de hablar hacia adelante, que siempre se puede hablar lo que viene, hablemos un poquito hacia atrás, porque está a punto de cumplirse el primer año de la administración del presidente Gabriel Boric. Si ustedes quieren, no sé si ponerle notas, conceptos, y después entrar, o cómo lo definirían, para entrar más en el detalle, ¿por qué Diego Chalper le da la calificación que usted le da a la administración Boric? A ver, partamos por los datos, pues, Matías. Objetivamente, si uno mira los últimos gobiernos, este es el peor gobierno en evaluación ciudadana en su primer año. Eso es un hecho de la causa. Se termina con la peor evaluación en su primer año. Es un gobierno que... ¿Es un hecho o es una opinión? O sea, no, mire usted los estudios de opinión. Si usted compara los primeros años de los últimos gobiernos, objetivamente hablando... respecto de las encuestas de su... Claro, con el porcentaje actual, es el que obtiene la peor evaluación. Luego es un gobierno que, en mi modesta opinión, y a esta altura ya hemos estar todos de acuerdo en un error político, hace propia una opción del plebiscito, al punto que el presidente se transforma en una especie de jefe de campaña, y a pocos meses de iniciar su mandato sufre una derrota totalmente estrepitosa, de una envergadura que yo creo que todavía el gobierno no asimila del todo. Y yo además creo que es un gobierno que todavía sigue teniendo mala gestión. Yo creo que en materia de vacunación estamos en el peor momento desde el inicio de la pandemia, lo dijo muy bien hace un par de días atrás la ex subsecretaria Daza. A mí me parece que no es menor que en materia educativa estemos atrasados en las becas de alimentación, no se haya hecho a tiempo la licitación en materia de los computadores, o sea, van a haber muchos alumnos que no van a tener su computador por problemas de gestión. En materia de incendios, que efectivamente le permite un pequeño aumento al presidente, nosotros seguimos creyendo que llegaron tarde y no estuvieron a la altura de la gestión. Entonces yo creo que es un gobierno con mala popularidad, con una derrota electoral estrepitosa y además que todavía no alcanza un tono mínimo de gestión.
Esa sería mi... Diego Ibáñez. Diego Chalper dice que es un hecho, una evidencia, que en el apoyo popular es el gobierno que tiene peor rendimiento en las encuestas en su primer año. Pero me imagino Pues eso que es un dato, Matías. ¿No? por eso, es una evidencia. Por eso me imagino que usted en lo cualitativo... Marca 39 y medio. Me no imagino que tengo usted nada en lo hacer. cualitativo tiene una visión completamente distinta. A ver, yo creo que, bueno, uno podría pensar que como Diego es de derecha y yo soy del gobierno, aquí vamos a sacar los banderines para lado y lado. A ver, yo creo que primero hay que situar la conversación, porque estamos en un momento de crisis muy profunda que viene de la revuelta social, estamos en un momento de crisis económica dada la salida de la pandemia, dada la guerra, entonces ya te sitúa en un momento muy inédito para gobernar. Yo creo que este gobierno, este primer año, ha estado marcado justamente por intentar estabilizar la situación que venía arrastrándose, no solamente por una crisis dada por la revuelta en algún momento, sino fundamentalmente por temas económicos, estructurales, mundiales, geopolíticos incluso. Y me atrevería a decir que desde ese punto de vista el resultado del primer año, con una labor muy compleja, con un desafío inédito en las últimas décadas, me da la impresión de que es más positivo que negativo. Ya. Ahora, esto no implica que yo aquí saque los plumeros y me ponga a gritar que estoy a favor de absolutamente todo lo que se hace en el gobierno. No, aquí lo que implica es hablarle a la gente de cuestiones que podrían haber sido mucho peores, que se han estabilizado y que se ha avanzado en ciertas materias que, por supuesto, falta mucho, quedan 3 años de gobierno por avanzar a propósito de las reformas estructurales con las cuales el presidente fue electo. Reforma tributaria, reforma de pensiones, que es una deuda dolorosa de las personas mayores, las personas trabajadoras, aumento del sueldo mínimo, pero se han avanzado en esas cuestiones y me da la impresión de que este año, de que este segundo año, es clave para seguir proyectando una agenda de cambios por la cual el presidente Gabriel Boric fue electo. Jaime Belolio, que toma mucho apunte mientras hablaban ahí sus Sí, es que contertulios. pasa que uno se va acordando de cosas. Yo primero de rescatar algo que dice Diego. O sea que... El Diego bueno. ¿Cuál Diego? ¿Cuál Diego? el Diego que está a mi costado. El Diego bueno. Muy bien, muy bien. Que básicamente gobernar es muy difícil. Y estamos en un contexto en que es más complicado. Ahora, por supuesto, esas turbulencias y esas complejidades de los primeros meses, de todas maneras, fueron agrandadas por quienes hoy día están en el gobierno. O sea, la oposición que hizo el gobierno actual en los últimos años, por supuesto que contagia después el resto del ambiente social. No me refiero solamente a lo que pasa en el Congreso, sino que al ambiente social. De hecho, Diego dice algo importante, que es que tenían que estabilizar, pero acuérdense que quien prometía o quien quería meterle inestabilidad al sistema era Prodignidad. El embajador de Brasil, de hecho. Sí, le mando cariño. Porque, Que logró asumir finalmente. Sí, qué bueno. Entonces, es este gobierno el que estuvo en pausa hasta septiembre, porque ellos decían que el futuro del gobierno y su programa iba a depender del plebiscito. Pues bien, fracasó en eso. Sintieron al inicio, sobre todo, un diagnóstico similar al que sintieron algunos dentro de la fracasada propuesta constitucional, de que ellos eran los que verdaderamente iban a interpretar al pueblo chileno, y por tanto hay una designación de las personas que trabajan hoy día en el gobierno que es muy proclive a Prodignidad y poco al socialismo democrático. Y a medida que va avanzando el tiempo se van dando cuenta que eso fue una manera errada, que por de pronto el rechazo también es una manera de hacerlo, y ahora yo veo que están tratando de encontrar un rumbo, pero que cada cierto tiempo en esa búsqueda de rumbo caen de nuevo en hacer gestos hacia una izquierda más radical que lo aleja del sentir popular, que hoy día son las urgencias en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de economía en general, y finalmente también en salud. Entonces, los chilenos se proyectan en un futuro que es breve. Se ven a sí mismos en un futuro muy corto y por tanto son las urgencias de la vida cotidiana lo que hoy día más los tiene problemados. Y en eso yo esperaría que el gobierno fuera capaz de convocar transversalmente. Entonces las reformas que se hacen, comparto con Diego Ibáñez, que son clave, o sea, una tributaria para financiar ámbitos sociales, y creo me parece que está bien. El tema de la reforma de pensiones también lo demoramos demasiado tiempo. Y en salud, que también tenemos a puertas, digamos, un problema, o sea, hay inminente, digamos, un problema grave, también requiere. Entonces esas tres cosas... Se está haciendo con el tema de la ISAPRE. Claro, yo creo que sería importante como una desideologización profunda, porque obviamente que hay ideología en cualquiera de esas tres cosas, pero cuando uno se hace permanentemente a través de gestos hacia una izquierda más radical, se cae lejos de lo que las personas están esperando, y yo creo que ese debiese ser este segundo año. Paulina. Mira, creo que este año tiene... A mí me preocupa mucho más que las medidas que ya se han mencionado, que evidentemente son necesarias, la reforma tributaria, la reforma previsional, hacerse cargo de esta grave situación de las ISAPRES de alguna manera, que es un problema que no se avisoraba el año pasado y que hoy día es una realidad que
puede afectar a 3 millones de personas. El tema de la seguridad creo que ha mejorado mucho, hay una disminución importante en la macrozona sur de los delitos, pero eso a raíz de que está instalado un estado de excepción constitucional. Entonces a mí me gustaría que avanzáramos en una reforma de las policías que haga que ese problema, que es un problema de orden público, finalmente recaiga en los encargados del orden público, que es la policía. De manera tal que hay que abordar el tema de la seguridad de forma integral, hay que preocuparse de que estos anuncios económicos que hizo el ministro Marcel el año pasado sean realidad, porque algunos pasan por leyes y por lo tanto hay un tema que hay que acelerar, el aumento de los subsidios, el aumento de el asunto de la billetera electrónica que va a hacerse cargo un poco de la inflación que recayó en la canasta familiar. Bueno, son medidas que se requieren abordar con urgencia, pero creo que eso es en lo inmediato. Pero hacia atrás, ¿cómo evalúa el primer año de gobierno? Es que mira, yo creo que el primer año fue un año que tuvo muchos éxitos, pero tal vez invisibilizados porque también hubo errores y hubo también uso político de ciertas cosas. Me parece, por ejemplo, el copago cero en salud, un tema sumamente importante que pasó, que la gente lo valora mucho, pero que en los medios, bueno, pasó sin pena ni gloria. El aumento del salario básico en una cifra histórica y que además yo creo que no solamente es el monto, es la forma al que se llega. Un acuerdo tripartito, un acuerdo dialogado, que es la forma en que debiéramos hacer política. Se disminuyeron los delitos, como decía yo, en la macrozona sur en un 35%. La infraestructura crítica finalmente se instala en la zona, o sea, el proyecto se aprueba, pero se instala un reforzamiento por las Fuerzas Armadas en la zona norte, que era algo que la ciudadanía también pedía. Entonces creo que son hitos importantes que se logran y que también, y ahí todos los que estamos aquí prácticamente estuvimos presentes en algo que es mucho de muy largo plazo, pero que es muy importante, que es que fuimos capaces de perder un proceso constituyente con un fracaso importante y que hay que reconocerlo y hacerse cargo. ¿Está asumida esa derrota, Paulina? Bueno, yo creo que cada partido... La oposición les dice que no logran asumir. Yo creo que cada partido hace sus reflexiones, pero evidentemente la derrota es tal, no la podemos cuestionar y también hay que hacerse cargo de que los temas que estaban ahí no eran temas de mayorías. Por lo tanto, este nuevo proceso constitucional que iniciamos yo creo que es un gran desafío, una gran oportunidad de país de construir un pacto social de verdad, de que conversemos tal como lo hicimos en esa mesa todos los que estamos acá presentes, en construir estas 12 bases que son el borde para poder conversar ahora este proceso que se inicia mañana con la comisión experta y que de verdad que creo que el tono de esa comisión, si es el mismo que tuvimos durante la mesa de conversaciones, va a marcar también la diferencia en cómo hacemos la política, porque es el tono del diálogo el que nos puede llevar a tomar los grandes acuerdos que el país necesita y no el de la confrontación. Diego Ibáñez, leía entre los miles de análisis que se hacen en este periodo de cumplimiento primer aniversario, que su sector está sufriendo una derrota cultural. Y lo explicaba a partir de un video que vimos esta semana de la ministra Vallejo, no sé si ustedes lo vieron, que decía: recibimos marzo con 6 buenas noticias. Ella misma, con un micrófono. Y decía, entre algunas de ellas, me llamaba la atención, por ejemplo, decía, lo celebraba como buena noticia, una militante del Partido Comunista, que valga apuntar de dónde viene, dice, básicamente sacar las carpas y los rucos del eje central de la Alameda. Tenemos que decir, estar contentos o celebrar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. También viene inesperado por una dirigente de ese sector. Después hablaba de un anuncio de licitaciones en litio, en obras públicas, que también es bien propio más bien de la derecha. Entonces, en un año, algunos dicen que el gobierno ha tenido que cambiar mucho, ha tenido que dejar algunas banderas con las cuales llegó, y algunos hablan de que justamente eso es una suerte de derrota cultural. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que... ¿Qué entendemos por cultura primero que todo? Porque una derrota cultural vendría a ser finalmente una especie de retroceso de tu ideario. Creo que identifica uno por un ideario justamente de la izquierda. Es que, a ver, no sé en qué ideario de la izquierda está que las carpas estén en la
en el bandejón central. en el bandejón central. No sé, claro. la izquierda no tiene ese ideario. Tampoco el ideario de la izquierda es que la inmigración venga suelta y entren delincuentes y entre narcotráfico y qué sé yo. Tampoco el ideario de la izquierda el hecho de que hoy no podamos avanzar en innovación, en tecnología, incluso en concesiones de ciertos minerales que por lo demás viene la empresa nacional del litio que se va a anunciar este año. Entonces, me da la impresión de que también hay un aprendizaje de todos los actores políticos respecto de un mundo que no había estado anteriormente en política, que venimos de los movimientos sociales, el Frente Amplio, la Prodignidad, qué sé yo, para hacerse responsable de temas de Estado y desde ahí ir conociendo cómo se implementa el programa, porque finalmente uno podría decir, claro, hay una derrota cultural, pero ¿cuál era la derrota de quien se siente derrotado? ¿Cuál era la cultura de quien, por tanto, impera algún tipo de sentido de programa de país, de cambio? Entonces yo creo que al final también hay un aprendizaje mutuo por parte de la derecha, y así me consta dentro del Congreso, de ir conociendo también lo que es una nueva alternativa de gobierno, programáticamente. Y en ese debate me da la impresión de que la reforma de las pensiones, la reforma tributaria, justamente el problema de la migración, a propósito del trabajo que ha hecho Luis Taller dentro de la Oficina de Migración, creo yo que hay hoy una puesta en escena de un diálogo inédito por una fuerza que nunca antes había gobernado, que venía de la década de los movimientos sociales y que hoy en el centro sea un debate que a mi juicio es muy rico. Y que si ese debate se sostiene en esa ricura, en ese diálogo, en esa plataforma transversal de ideas, podemos salir adelante como país, porque, ojo, aquí lo que está en juego no son cuestiones, todas las cuestiones que tú me has dicho, no son cuestiones que tengan que ver con que le beneficien a un gobierno o a otro, son cuestiones muchas de Estado, a propósito de una crisis migratoria que es inédita. Lo que les critican es que han abandonado banderas que eran las fundamentales, las estructurales de esta nueva generación de izquierda que llegaba. Es que a mí me da la ¿No lo impresión, compartes eso? A mí me da la impresión de que cuando hoy seguimos proyectando una nueva constitución, cuando estamos avanzando en una reforma a las pensiones que quiere terminar con las AFP, cuando estamos avanzando en una reforma tributaria que quiere hoy que el 0,1% que gana el 15% de lo producido por todas y todos tribute un poco más, yo no veo aquí donde hay una derrota cultural. Ya. Ahora, no puedo ser por ello arrogante y decir que el 4 de septiembre no impactó. Obvio que impactó. Obvio que allí hubo, para cerrar, obvio que allí hubo un aprendizaje que por parte de la izquierda se debe tomar con mucha humildad. Y yo diría que ese aprendizaje es, primero que todo, que jamás en una victoria electoral tú puedes prescindir nunca de tu adversario para construir una mayoría que sea sostenible en el tiempo. Mira, durante la semana el ministro de Desarrollo Social usó una palabra, aprendizaje, que ahora Diego ha usado en reiteradas ocasiones. Es interesante la palabra aprendizaje. Giorgio, a propósito de una pregunta que le hicieron, mire, yo respecto a la votación que tuve en materia previsional y los retiros, hemos tenido un aprendizaje. Entonces es curioso el aprendizaje, porque mira, en materia de migración, el presidente de la República hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar un artículo que lo que hacía era dar atribuciones para hacer expulsiones administrativas para la migración irregular. En la macrozona sur, en lo que respecta al estado de excepción, que la Paulina aquí lo celebra como un gran logro el que se haya bajado la violencia, votaron sistemáticamente en contra del estado de excepción cuando eran oposición. Cuando llegan al gobierno, la ministra del Interior dice que ellos van a cambiar la estrategia de militarización en el Gualmapu. Y mira, hoy día tenemos un presidente que habla de que van a profundizar la presencia por la vía de poner militares en la frontera de la macrozona norte. Entonces, yo no lo llamaría aprendizaje, yo más bien lo llamaría con toda franqueza, cambio de rumbo. Cambio de orientación. Mira, hoy día viene una entrevista a la presidenta del PP, que hasta donde entiendo sigue siendo parte del gobierno, y ella dice, los cimientos en los cuales construimos fracasaron, no resultaron. Entonces, cuando yo escucho a la ministra Vallejo decir que van a actualizar la promesa, porque esa es la palabra que ella empleó, yo le diría, no, ministra, dígalo una vez, vamos a cambiar la promesa. Nos dimos cuenta de que esto que defendíamos, para cuando sacamos un 22% en primera vuelta, no da con el tono al país. Entonces, espérate, yo no sé si eso es un fracaso cultural. Yo lo que sí tengo claro es que el programa de gobierno de Apruebo Dignidad perdió en el plebiscito y el gobierno, si con un mínimo de realismo, tiene que cambiar. Eso es bueno, entonces usted habla, le está haciendo, rescatando el mérito de que asumieron la derrota y que cambia el rumbo. Yo prefiero al presidente que dice que va a perseguir como perro la delincuencia al que hace eco el Gualmapu. Ahí igual, Paulina, el cambio de rumbo. Es que mira, yo creo que todos estos titulares grandilocuentes, yo entiendo la función del periodista, que le gusta el titular, pero la verdad es que las cosas en derecho son lo que son.
más allá del titular. O sea, si yo te regalo esto y digo que es compraventa, es una donación. Entonces, yo creo que aquí ¿A lo qué que titular hay... se refiere? A ver. No, a todos estos titulares del cambio de rumbo, de actualizar, las palabras... Son conceptos más que Javier, titulares. ¿Hay cambio de rumbo o no hay mira, cambio de lo rumbo? que yo creo es que cuando se es gobierno, aquí el propio Jaime lo decía, cuando se es gobierno es muy distinto. Entonces se ha festinado con esto de la guitarra y qué sé yo. Pero, y además, cada momento político obedece, las decisiones obedecen a un momento político. ¿Ah? Cuando se hablaba de este tema de las migraciones, de las expulsiones, también había una crisis bastante profunda, humanitaria. Se pensaba en la vulneración de derechos humanos. Recordemos cuando coches de guagua en Iquique fueron destruidos. pateados. Sí, O sea, frente a eso, también yo creo que la visión de los derechos humanos es importante. Entonces, a mí no me gusta cuando se ponen las cosas en blanco y negro. Creo que defender los derechos humanos en todas circunstancias, tal como lo ha hecho el gobierno ahora en estos últimos días, en el caso de Nicaragua, ofreciéndole incluso el asilo y la nacionalidad a personas que están siendo perseguidas por una dictadura. Y hay que decirlo con todas sus letras. Pero también los derechos humanos están en esas personas migrantes que están en una plaza sin ninguna condición y también están en aquellos vecinos de esa plaza que ven alterada su vida cotidiana. Por lo tanto, los derechos humanos son universales y nosotros tenemos que defender los derechos humanos de todos, y todos, no solo nosotros y la derecha no. Ese es el gran desafío que tenemos hoy día. Entonces, creo que los derechos humanos también cruzan las decisiones políticas. Y en este caso de la migración, en el caso de la Araucanía también, porque también están vulnerados los derechos humanos de las víctimas y están vulnerados o podrían haberse vulnerado derechos de las personas por una mala aplicación de políticas públicas. El aporte para muchos del Partido Socialista en particular ha sido clave en esto que Diego llama, que usted dice que yo me preocupo por los titulares, cambio de rumbo. No digo usted. No, está bien, En está súper general, bien, está el perfecto. periodismo. Pero el periodismo. Cambio de rumbo. Paulina, pero este No, cambio, sí, o derrota es que, cultural mira, le llamarán más algunos, que cambio de rumbo, cambio. Yo pero creo que es hacerse cargo de los la agenda problemas cambió. actuales. El Partido Socialista ha sido clave Por supuesto en eso, ¿no? que la agenda cambió. Mira, si los problemas con que partió el gobierno, de partida venían de atrás. Pero no vamos a empezar con esto, que era el culpa del gobierno anterior, ya, porque eso está muy manío. Da hasta para memes. Entonces... Pero claro, los problemas de migración no empezaron el 11 de marzo pasado. Los problemas de la Araucanía tampoco. Entonces, había que hacerse cargo de eso porque uno recibe el gobierno como lo recibe. Pero el papel del Partido Socialista en este nuevo, nuevo cariz, este nuevo matiz del gobierno. Nosotros como partido hemos tenido una posición siempre, por ejemplo, respecto de la Araucanía. Todos nuestros parlamentarios apoyaron, salvo Emiliano Ullado, por razones obvias. Pero antes no eran muy cotizados. Hoy día tienen a 3 ministros claves de 6 en el gabinete. Oye, y político. siguen con el poruñeo de cargos, porque No hasta sé, aquí, no, eso- hasta aquí la verdad que uno no se ¿Cómo explica eso? cómo este cambio de rumbo todavía no se El explica. puruñeo, la La puruña. no sé si puruña. conozco este concepto Sí, de sí, la sí. Puruña, el puruñeo por la prensa de los cargos, una cosa increíble. De aquellos que le han permitido el cambio de rumbo. Los ministros mejor evaluados son del socialismo democrático y se les ve puruñando cargos por la prensa. Es una cosa que nadie se explica. Creo que las definiciones que ha ido tomando el gobierno son adecuadas. Se va a criticar siempre, porque si el gobierno hubiera seguido en esto de rechazar X cosas, dirían, mire, ¿cómo es posible que no cambie el rumbo? Bueno, cambia el rumbo, también le pegan. Entonces, más que estos comentarios, yo creo que el gobierno ha tomado las decisiones apoyadas por los parlamentarios que se requieren para el momento político actual. ¿Tenemos una crisis en la frontera? La tenemos. ¿Empezó ahora? No. ¿Se adoptaron las medidas necesarias? Sí. Entonces creo que ese es el concepto que uno deberá ver detrás, más allá del titular, que yo sé que es necesario y que es bueno a lo mejor paquetizar. No veo un problema en el cambio de rumbo o en esto, sino más bien un realismo de hacerse cargo del momento político, de las graves problemas que hay, el problema económico también. Cuando hay cambio en la forma de gobernar o la mirada, desde cualquier oposición, no solo esta, hablan, bueno, esta en particular habla de voltereta. Diego es más generoso y dice que le parece bien que un presidente asuma y entienda que hay que cambiar y cambia. ¿Cómo lo ve Jaime Belolio? No, yo creo que no hay ninguna duda que ha cambiado. Lo que pasa es que yo creo que ha cambiado porque 8 millones de chilenos le pegaron un cachetazo diciendo o cambian o cambian, digamos. O sea, cuando el gobierno asume, de nuevo, asume con un diagnóstico que es profundamente equivocado. Y claro, Diego Chalper decía la cantidad de veces que ellos votaron en contra de los estados de excepción en el norte y en el sur. Y decían que solo el hecho de invocarlo era una violación a los derechos humanos. Claro. Y ministras y ministros que hoy día están en el gobierno decían eso. Y hoy día este ha sido el gobierno que más veces ha invocado una excepción desde el retorno a la democracia, digamos.
Y a mí no me parece mal eso, me parece bien, porque se dan cuenta de que no tienen que gobernar para una minúscula parte de Twitter, sino que tienen que gobernar para la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces, por ejemplo, en migración, que es un tema súper complejo como aquí se mencionaba, cuando fueron al Tribunal Constitucional no solamente era para impedir la expulsión administrativa, que este gobierno ha hecho muy poco, digamos, sino que también para evitar que existieran visas. Porque lo que se sostenía en el escrito es que la migración era un derecho humano, curioso además que lo hayan firmado comunistas que están en desacuerdo con la migración en Cuba, en Nicaragua y en otras partes más. Por de pronto a mí me impidieron entrar a Cuba y lo celebraron el Partido Comunista acá, digamos. Y hoy día están en otra posición porque se dan cuenta que es una cuestión social, transversal. No es solamente una cuestión ideológica, digamos. Entonces va más allá. En el tema del litio, acuérdense que pusieron recursos de protección. Trataron de nacionalizar el litio por la vía de crear una empresa única estatal. Entonces, en el fondo, fueron los chilenos y chilenas quienes hicieron cambiar de rumbo al gobierno y yo me alegro de eso. Porque cuando hay una separación tan radical, obviamente que comienzan a haber mucho más problemas en el día a día. Entonces, es cierto que este primer año fue un año convulsionado, difícil, en donde hay aprendizaje sin lugar a duda, porque además muchas de las personas que estaban en el gobierno son capaces, pero no tenían la experiencia. Y al inicio pensaban que bastaba con su mera voluntad y su discurso para que las cosas pasaran. Hoy día se dan cuenta que no, que tienen que hacer mejores equipos. Yo creo que uno de los temas del cambio de gabinete tiene que ver sobre todo con la subsecretaría. Eso, entremos al tema del cambio de gabinete. Quienes más ejecutan, digamos, el día a día. Hay algunas áreas que están, por supuesto, muy al dedo. O sea, hay áreas como, por ejemplo, en salud pública, en donde el subsecretario que nos trataba de criminales, aquellos que habíamos impulsado la vacunación y el pase de movilidad, hoy día ha hecho el mejor esfuerzo que yo he visto en el mundo en bajar la vacunación de manera brutal. No existe comunicación de riesgo, nada, digamos. Entonces, ahí hay un problema que es gravísimo. En ámbito de creación de empleo y de inversiones, yo creo que en economía también está el debe. Y lo está porque este es un semestre que va a ser difícil para los chilenos. Todavía tenemos una inflación alta, ha ido cediendo un poco, ha habido un manejo adecuado en términos macro, que eso se celebra, pero falta esa creación de empleo, falta cuál es el impulso a la inversión. Y ahí todavía estamos muy al debe. Hay ámbitos como, por ejemplo, en educación. Yo estoy de acuerdo con el ministro y, de hecho, me pasó que yo firmé un proyecto de ley sobre educación sexual y me hicieron pebre, digamos, desde la extrema derecha, pero eso hay que hacerlo. Pero tú no puedes decir que esa es la prioridad sin que los niños vayan al colegio. O sea, lo primero es que vayan al colegio, después de que aprendan a leer, y después entonces vamos a los contenidos. Obviamente que hay una urgencia ahí de la cantidad de tiempo. Imagínate que en 10 años, eso salió un estudio hace poco, de 10 años, de los últimos 10 años, los estudiantes de colegios municipales han perdido 3 años lectivos completos. Entonces, así es muy difícil. Si uno quiere, en ese sentido, y termino el tiro, lo que debiese hacer este gobierno en este año, que es un año complejo, porque hay elecciones ahora y a final de año, porque además son los 50 años del golpe, debiese ser un año que en vez de polarizar, buscar polarizar y dividir y permanentemente confrontar, debiese ser más bien de la transversalización de alguna de estas materias. Pero Diego yo quería decir algo muy chiquitito. Cloromiro Almeida tenía una frase donde tú no avanzas solamente con escaleras cortitas, sino que necesitas también escaleras largas para transformar la sociedad. Convengamos que hoy necesitamos transformar la sociedad. No hablemos de refundación para que aquí no se alteren nuestros amigos. Transformar para que la sociedad. No se alteren o porque no es necesario. Para que no se alteren. No sé lo que se altera voy para allá. chileno. Voy para allá. 8 millones La escalerita corta y la escalera larga. A propósito del tema del sur. O sea, yo creo que hay harta personalidad acá para decir que el gobierno lo ha hecho mal con un gobierno anterior que terminó con un 6% de aprobación en algún momento. Entonces, no terminó en un 6%. Bueno, no terminó en un 6%, pero tuvo un 6%. Convengamos que no fue uno de los mejores gobiernos de la historia. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en su lugar. Piñera fue un pésimo gobierno. Pongamos las cosas en su lugar. Los datos dicen lo contrario. Y hablando del tema del sur, cuando uno gobierna, efectivamente, uno hace cosas que a veces no le parecen. Porque el presidente no es el presidente de la izquierda ni de Convergencia Social, es el presidente de todas y todos los chilenos. Partiendo por ahí, hay cosas que uno no le gusta hacer y tiene que hacerlas, primero, por correlación de fuerzas. Tenemos el 42% de la Cámara de Diputados, el 38% en el Senado. Estamos obligados a negociar, a dialogar, qué sé yo. Pero fíjate que en el tema del sur, a propósito de lo que dicen que el estado de excepción soluciona todo. Alto Biobío, Tirúa, Mayeco, no había diálogo del Estado en esos lugares. No había inversión y hoy se ha duplicado la inversión. Hay diálogo directo con comunidades que nunca antes habían tenido un contacto con el Estado. Se ha reconocido la autoridad ancestral en esas comunidades a propósito de lo que se está desarrollando en el Plan Buen Vivir con profesionales que van e intentan integrar esa demanda. Por tanto, hablemos de que la violencia no solo baja cuando tú pones militares en la calle, que por lo demás
son militares puestos en rutas específicas, que no es el estado de excepción que era del ex gobierno. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, porque acá parece ser que aquí tratan de meter todo en la lógica de la contradicción, de lo que a ti no te gusta hacer cuando llegaste a ser gobierno, pero falta la escalera larga. Y Chile necesita una escalera larga. Chile no puede seguir avanzando con las escaleras cortitas. Necesita una transformación en materia de pensiones, una transformación en materia de salud, la ley de copago cero en FONASA y lo que hoy se está desarrollando para tratar de salvar a la gente de la ISAPRE es una escalera larga. Y eso es lo que creo que hoy nos tiene que centrar, más allá de las diferencias o decir que este es un peor gobierno, que terminó con peor aprobación. Yo creo que hay que ponerle esa transversalidad a la política, porque si no, ojo, si no nos hacemos cargo transversalmente, políticamente del asunto, se sigue fracturando la política con la sociedad. Eso es un gran concepto nuevo. La política hace 2 años no hablaba de transversalidad, no hablaba de diálogo. ¿Y quién gana allí? Con esto termino. Gana el populismo más extremo, que es justamente al que aquí nuestros colegas no quieren ceder, entiendo yo. Por tanto, la transversalidad jamás se puede renunciar para poder sostener la democracia y sostener una política pública que mire al pueblo. Digo, quiero hablar de escalera. A los políticos en general. Me quedo dando vuelta el tema de la escalera, porque yo creo que, obvio que hay un avance. Sí, hasta hace poco se decía que la escalera de los últimos 30 años había sido un fracaso rotundo, se ofrecían solo escaleras con peldaños de izquierda, entonces se hablaba del Gualmapu, y todo aquel que planteaba una cosa distinta estaba equivocado en su diagnóstico. Entonces yo estoy de acuerdo, pero esa escalera tiene que tener peldaños de todos los lados, po. Entonces la reforma tributaria que tú propones tiene que considerar también aquellos planteamientos que tú no compartes. La reforma previsional que tú propones, cuando te das cuenta que el 6% adicional por la vía de cuentas nacionales no tiene votos, tú lo que tienes que hacer es estar disponible a cambiar tu reforma, no insistir permanentemente en tus agendas. Entonces, si efectivamente, yo no sé si son escaleras largas, cortas, medianas, ahí me pierdo un poco, pero lo importante es que la escalera considere a todos los caminantes y no solamente a los caminantes que le gustan a un sector de la sociedad. Y yo creo que en eso el gobierno ha ido entendiendo. Cuando yo escucho a la ministra Toá que no va a insistir en la mesa de seguridad, que para mí era el chamullo que inventaron para tratar de ponerse de acuerdo entre ellos, sino que va a llevar los proyectos al Congreso, bueno, yo espero que esos proyectos que lleve al Congreso, de nuevo, no sé si son escaleras largas, cortas o medianas, pero sean escaleras que anden hacia lo que quieren las víctimas, hacia lo que quiere la ciudadanía, y no hacia aquello que permite apruebo de dignidad. Por lo tanto, avancemos en Defensoría de las Víctimas, avancemos en estatuto fortalecido para Carabineros, avancemos en una nueva ley antiterrorista, cosas que yo sé que probablemente no van a contar con todos los votos de apruebo de dignidad. Pero bueno, a ver, ahí es donde el gobierno decide, ¿para dónde tira la raya? Y yo al menos creo que lo que necesita el gobierno, Diego, es que tire la raya hacia lo que mayoritariamente cree la ciudadanía, por más que no le guste a un sector minoritario del gobierno. Hay cierta arrogancia de la derecha o de la oposición, de sentir que ellos sí ahora saben qué es lo que quiere la mayoría. Es que mira, el tema, después del 4 de septiembre. yo creo que tenemos que ser... Perdón, antes lo hacía el Frente Amplio, disculpa, pero hoy veo, o sea, esto es un tema de temporada, es como la moda de temporada. Siempre hay alguien que siente que sí sabe interpretar a la mayoría y al pueblo. No solo el Puma Rodríguez, sino que los sectores políticos. Yo creo que todos debiéramos saber y tratar de interpretar, porque para eso estamos en política. Evidentemente llegamos a distintos sectores de la sociedad y cada uno tiene que interpretar a aquel sector que representa. En el caso de nosotros, el Partido Socialista, siempre hemos tenido una preocupación, y así nace el Partido Socialista hace 90 años, por una preocupación por los trabajadores, trabajadoras, manuales intelectuales, así dice nuestro acta fundacional, y ese es el objetivo. Por lo tanto, todos estos temas que hoy día están sobre la mesa, y no solo esto, la forma de trabajo, cómo ha variado, las plataformas electrónicas, la inseguridad que tienen las personas que se desempeñan en todas estas temas. O sea, hay temas económicos, temas tributarios, en fin, es una infinidad de temas los que nos convocan, pero que creo que son representativos de la sociedad. Ahora, creo que el diálogo, que he escuchado mucho siempre a Diego, que es necesario, que deberíamos enfrentar esto, bueno... ¿Lo dice o lo hace Diego Chalper? Es que eso iba a decir yo. Él califica de chamullo lo que hizo la ministra Toá. Entonces, igual a mí eso me molesta, porque la verdad es que cuando uno ha tenido una mesa de trabajo, que todos los gobiernos hacen, porque sabemos que hay que hacer un trabajo prelegislativo, donde tratamos de acordar entre distintos sectores, y él califica de chamullo eso, yo creo que es una falta de respeto, que no la dejo pasar, porque creo que el diálogo siempre es necesario, y evidentemente el 6%, el impuesto al patrimonio, que son los topes que va a tener cada una de las reformas, porque nosotros sabemos eso, habrá que dialogarlo en el Congreso. Es el Congreso el espacio de diálogo y de discusión
para que haya una propuesta que finalmente pase. ¿Qué nos interesa a nosotros como Partido Socialista y qué le interesa al gobierno? Que exista reforma tributaria. ¿Para qué? Para poder financiar derechos sociales. ¿Qué derecho social? En particular, la reforma previsional. ¿Y por qué? Porque es una reforma que viene a subsanar un problema. Estoy como el. Había un mosquito. Ahí se fue. Subsana un problema enorme que se creó hace 40 años. Y esta reforma previsional no solo va a dar pensiones futuras mejores, que es la discusión del 6%, dónde vamos a poner aportes quienes todavía estamos en vida activa, sino que va a reparar. Y yo creo que esa es una política tal vez inédita en Chile, que repare las pensiones hacia atrás y que lleguen a un monto digno de 250.000 pesos. Entonces, esa política a mí me parece que es la política que todos nosotros tenemos que ejercer. De la reforma, porque es la política que le preocupa a la gente y que le vamos a solucionar un problema concreto. Personas que hoy día tienen pensiones de 100.000 pesos van a tener una pensión de 250.000 pesos. ¿Estás un segundo? Si sí, nos por supuesto que demoramos alcanza. un año, es un año que la gente va a estar esperando Yo eso. explico el chamullo, si querés. A ver, que no se nos enoje a la... ver, No porque se se haga siente bien. aludido. A ver, No, yo a ver. explico por qué digo que es un chamullo y lo dije en la Cámara, porque básicamente crean todo un enteleque en paralelo, supuestamente para llegar a cierta agenda de seguridad, pero lo que ha sido exitoso es cuando llevan los proyectos y los aprobamos en el Congreso. El mejor ejemplo, y fui parte de eso, es el protocolo en materia de infraestructura crítica. Entonces, ¿cuál es el chamullo? Que se dice que solo se puede avanzar en una mesa paralela al Congreso, y lo que resulta en la práctica es que solo se avanza en el Congreso. Ese es el chamullo que Jaime queda. Belolio, ¿se avanza en ese el viejo dicho de que no importa qué color sea el gato, sino que hace ratones, en cuanto que hay que salir cada uno de los extremos, cada una de las posiciones de sus barricadas ideológicas, que es legítimo tenerla cada uno, salir a hacer cosas en común? ¿Ves ahora que tienes un poco más de distancia de la política del día a día, que en los sectores en general hay intención de eso? Por ejemplo, que en las pensiones se mejoren las pensiones. No si AFP más, AFP menos. Que en el tema de la recaudación de impuestos, más allá que patrimonios más o patrimonios menos, los ricos, los menos ricos, sino que recaudar más para los fines sociales. ¿Ves esa intención más de largo plazo, de escalera larga? Yo creo que sí, porque dado que hoy día son gobierno y les toca la famosa guitarra, digamos, se dan cuenta de que hay ciertos, no sé si es por convicción o por simplemente ser pragmático, pero da lo mismo, en los efectos, o puede ser una mezcla de ambas, ¿no? En lo concreto, hoy día estamos mucho más cerca de llegar a buenos acuerdos en materia de seguridad de lo que estábamos antes. O sea, cuando antes se votaba en contra hasta de la ley antiterrorista, antinarco y otro, hoy día no, hoy día eso no pasaría. Salvo algunas excepciones, pero eso no pasaría hoy día. Perdón, no se trata de empatar, pero ¿quién está libre de? Por ejemplo, hoy día el propio sector de oposición, cuando se oponía con dientes y muelas a la AFP estatal, ¿cuánto le agradecería hoy día? Probablemente sí. Entonces, y ahora dicen que el proyecto de Bachelet era bueno, pero pasaron 8 años por para eso, que se y dieran no se cuenta. trata de la teoría del empate solamente para que nos vamos tranquilos y neutros para la casa, sino que demorarnos un ratito antes de criticar siempre al del frente. Pero nosotros nunca hemos dicho que tenemos valores distintos. Pero ¿sabes lo que pasa? Habrán dicho otras cosas, no tengo idea. Yo diría que algunos que en esta estaban materia uno tiene que tratar de, en vez de empatar, de tener como un estándar bastante similar. Y si tú cambias de posición radicalmente cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición, significa que ese estándar no se mantiene mucho. Entonces, es cierto, dentro de la centro-derecha hubo una serie de otras materias que debíamos haber abrazado antes. O sea, por de pronto, cuando la presidenta Bachelet hizo los encuentros locales autoconvocados, varios de nosotros participamos, y esa discusión sobre la Constitución que se veía como muy lejana, había ahí un sustrato de fondo, digamos. Y el gobierno del presidente Piñera la metió al cajón el primer día. Y efectivamente, claro, y ese fue el momento de esa elección. Entonces, claro, uno entiende que van cambiando ciertas materias. Y después fue el propio gobierno pasado el que dice, necesitamos hacer esto y hoy día... Pragmatismo. Claro, porque entendió hay que había que pragmatismo. discutir la Constitución. Entonces, yo en eso tendría cuidado de esas carreras cortas y largas. Primero, en decir que quién es el peor gobierno va a tratar de ir a pegar así el primer cuadrito porque tienen tuit para todo. Entonces, cuando dicen son el peor gobierno, yo me acuerdo del tuit del ministro Jackson poniéndole nota al gobierno pasado y hoy día este gobierno llegó mucho más abajo. Po. Entonces, no conviene hacer ese tipo de cuestiones. Siempre queda más tiempo. Y termino con que sobreinterpretar los resultados es un problema. O sea, hay que interpretarlo, eso es la política, pero sobreinterpretarlo es un problema. Entonces, cuando se sobreinterpretaron en el plebiscito de entrada y después en la elección del proceso anterior, yo me acuerdo del emblema del Frente Amplio adentro diciendo, los temas los ponemos nosotros y ustedes solamente van a escuchar acá. Eso no lo dijo Frente Amplio. Sí, lo dijo el emblema del Frente Amplio adentro de la ¿Quién era, convención. perdón? Stingo no. No hay Sting. Stingo no fue por el Y PP. después solo tu platita, etcétera. Pero entonces, de ahí también pasa dentro de la derecha, obvio. Gana 62, 38 y entonces hay un intento de sobreinterpretar. Pero es un error. ¿Por qué? Por ejemplo... Ahora también hay un intento de sobreinterpretar el 62%. A eso voy. Entonces, por ejemplo, en que eso significaba que no tenía que haber cambio constitucional. Y yo creo que sí, porque estamos inmersos en una incertidumbre muy grande
y que este año tenemos que cerrar ese ciclo de incertidumbre, al menos en lo constitucional y ojalá en otras materias tan relevantes como hemos hablado en materia de empleo, en materia de pensiones, en materia de salud. Por ejemplo, en salud, materia Eso. relevante. Connie Santamaría está con un Muy bien. interesante entrevistado que justamente vamos a entrar en ese y otros temas de salud. Connie. Exactamente, porque esta semana es clave para el futuro de las ISAPRES. Mañana habrá una reunión entre el Ministerio de Salud y los senadores que son parte de la Comisión de Salud del Senado para presentar y discutir el plan del gobierno para evitar una crisis de las ISAPRES. Después viene el martes una reunión con expertos, con ex autoridades de las que participan nuestro invitado, el ex ministro de Salud, Enrique París. Doctor París, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie. Muy bien, muchas gracias. Usted ya ha participado, Saludos ¿cierto? también al panel que Ya. está presente ahí con Matías. Exactamente, lo están escuchando, así es que le está mandando saludos al panel ahí para que estén atentos. Saludos le dice ministro acá. No, pues exministro, saludos le mandan. Oiga, entremos en materia. Muy Usted amable. ya ha participado en las reuniones, estas reuniones que está haciendo el Ministerio de Salud con ex autoridades expertos para ver cómo se enfrenta la crisis de las ISAPRES, ¿cierto? Bueno, la reunión se postergó, Connie, porque estaba planificada para el día viernes y se postergó para el martes a las 17 horas. Y la invitación era para la CUP Salud, para el consorcio de universidades privadas que creamos un ente de salud. Y el próximo martes en realidad va a asistir el doctor Duñac y el doctor Artaza. Ya, y ustedes como, digamos, como expertos, pero también le pregunto a usted como ex autoridad, ¿cómo cree que se debe enfrentar, yo entiendo que no hay una bala de plata, pero cómo se hace para que se aplique el fallo de la Corte Suprema, ¿cierto?, que estableció que hay que devolver, no solamente cambiar la tabla de factores para los afiliados de la ISAPRES, sino que también devolver lo que se ha pagado en exceso hacia atrás? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica ese fallo sin que quiebren las ISAPRES, como han dicho las propias ISAPRES que podría ocurrir? Bueno, en primer lugar hay que considerar que tenemos que proteger a los afiliados. Son más de 3.200.000 personas que en este momento están en la incertidumbre, como lo han dicho varios senadores, no solamente de oposición, sino que también de gobierno. Juan Luis Castro fue muy claro en ese aspecto. Por lo tanto, hay dos cosas aquí que solucionar. Primero, como dice muy bien usted, tomar en cuenta el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema con respecto al tema del precio base, de que si se cobró de más, cómo se van a devolver esos dineros, de qué manera y en cuánto tiempo. Y en tercer lugar, la aprobación para reajustar los valores, porque la ministra Aguilera ha dicho que se va a aceptar ese paso, para que las ISAPRES en realidad tengan un equilibrio financiero. Ellas han cometido errores en el pasado, han cometido muchos errores. No escucharon, digamos, la voz de la gente, no se reformaron a tiempo. Pero también yo quiero recordar que el gobierno de Piñera 1 o Piñera 2 envió proyectos de ley para reformar el FONASA, como se quiere ahora, para reformar las ISAPRES, para hacer un seguro catastrófico, para tener también un plan universal de salud o un plan garantizado de salud. Y desgraciadamente, y estaba escuchando a los panelistas, por eso los quise saludar, desgraciadamente en el Parlamento las cosas no avanzaron. Y creo que es bueno que ahora haya diálogo, que haya la idea de trabajar en conjunto, porque el tema de la salud va a seguir siendo un tema muy importante para las personas. Nosotros enviamos una ley también para los fármacos. Sí. Le quería decir a partir de sus palabras, doctor París, que efectivamente aquí hay un fracaso del sistema político, sobre todo del sistema legislativo, que durante 15 años que se ha discutido esto no se ha avanzado con distintos proyectos como lo que usted nombra. Ahora estamos en donde estamos, ¿cierto? Más allá de quién es la responsabilidad hacia el pasado, pero ahora estamos en este momento que parece ser un momento crítico. Entonces, ¿qué es lo que... Si usted estuviera a cargo de esto, si usted fuera el ministro, digamos, como le tocó ser en el pasado, a cargo del Ministerio de Salud, ¿qué es lo que usted cree que hay que hacer? ¿Cómo hacerlo para, primero, aplicar
el fallo y evitar la crisis, que quiebren las ISAPRES. Una ley corta, el gobierno ya ha dicho que aquí no va a haber subsidios ni va a haber salvataje económico y parece haber como acuerdo transversal en que eso no debe ocurrir. Y por otro lado que sí se va a aplicar también el fallo. ¿Cómo se hace eso? De todas maneras hay que aplicar el fallo. Sí. Hay que aplicar los criterios que fijó la Corte Suprema, que entre paréntesis también dijo que estaban por salvaguardar el sistema privado de salud, para no nombrar a ninguna institución en especial. Porque si caen las ISAPRES van a caer también las clínicas, van a tener problemas los prestadores privados, van a tener problemas los laboratorios, va a haber cesantía si llegamos a un caso límite. Por eso me preocupa también la opinión del ministro Marcel. Pero volviendo a su pregunta, creo que lo primero que hay que hacer, y rápidamente, dar señales claras, y el superintendente de salud tiene esa labor, de cómo va a solucionar o cómo va a responder al fallo de la ISAPRE, al fallo, perdón, de la Corte Suprema, y creo que de ahí ya hay acuerdo, Connie. Por lo que yo escuché a la salida de la reunión de los superintendentes, que fue por lobby, fue pedida por lobby, sí, ya ahí hay acuerdo. Los senadores el día sábado en EMOL también dieron señales muy positivas, diría yo, de trabajar, de solucionar este problema. Y después veremos con una ley, corta o larga, cómo reformamos el sistema para que funcione mejor y cómo reforzamos el FONASA, que yo creo que hay que hacerlo. Nosotros presentamos también, acuérdese, un fondo solidario para que las ISAPRES que ganaran mucha plata le pasaran fondos al FONASA, por ejemplo, o las ISAPRES que tuvieran más pérdidas. Nosotros presentamos también un proyecto, que ya lo quería nombrar porque es muy importante, para reformar el tema de los medicamentos, porque el costo de bolsillo de los medicamentos es uno de los que realmente afecta a los ciudadanos y sobre todo a los adultos mayores y a los que están jubilados, ya que estaban hablando de jubilaciones. Entonces, yo escribí una carta el otro día en el Mercurio recordando lo que hicimos en la pandemia y llamé a la unidad y reconocí que se había trabajado en unidad. Algunos me criticaron por eso, porque querían que le pegara a ciertas personas. Yo no estoy de acuerdo, nosotros recibimos muchos ataques. Yo creo que ahora debemos trabajar, debemos dialogar, debemos trabajar en conjunto, debemos avanzar pensando en las personas. Y creo que eso es lo fundamental. Doctor, usted que conoce el tema, digamos, y el sector, ¿cuán grave es la situación de las ISAPRES? ¿Podemos garantizarle a los afiliados, que son 3 millones de personas, por supuesto no son la mayoría de nuestro país, sino que la minoría, pero son 3 millones de personas que están nerviosos pensando, tal vez ya no mi ISAPRE ya no va a existir, o voy a tener que cambiarme, o voy a quedar en FONASA y tal vez voy a estar en una fila en la lista de espera, etcétera? A esa gente, ¿qué se le dice? ¿Se puede garantizar que no van a quebrar las ISAPRES? Yo creo que definitivamente, escuchando lo que dijo la ministra Aguilera, no va a ocurrir eso. Pero insisto, no se trata de salvar a las ISAPRES. Se trata, como dice muy bien usted, Connie, de que la gente tenga tranquilidad, de que va a seguir con sus planes, pero tenemos que avanzar también en una reforma. Por lo tanto, creo que en ese sentido, ahí hay parlamentarios en el panel, debemos trabajar para obtener la mejor respuesta posible. Hay que recordar que la presidenta Bachelet hizo dos comisiones para reformar. El presidente Piñera hizo una comisión. Como dice usted, más de 15 años discutiendo este tema y ahora llegamos en el momento en que, como en Chile, se hacen las cosas a última hora. Claro, cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, como se dice. Doctor... Así es. Porque yo decía, no son la mayoría, sino que la minoría de los chilenos que están afiliados a las ISAPRE. Entonces, a veces, claro, la gente se pregunta por qué estamos tan preocupados de un grupo que es minoritario. Entonces, si le podemos explicar a la gente, doctor París, por qué lo que le pasa a las ISAPRES también afecta al resto del sistema. O sea, también, si es que las ISAPRES quiebran, usted decía, va a tener problemas el sector privado de prestadores, que no solamente atienden a la gente en ISAPRE, sino que atienden también a la mayoría que está en FONASA. ¿Nos puede explicarle a la gente por qué lo que le pasa a las ISAPRES también influye y le afectaría al sistema público de salud? Si llegan a caer las ISAPRES, va a haber una afectación muy importante en el sistema público de salud, porque van a aumentar las listas de espera, van a aumentar las listas de espera en cirugía, porque hay listas de espera en especialidades, que son casi ya 3 millones de personas, en cirugía 300.000 personas. Por lo tanto, ese sistema se va a ver recargado
por la gente de las ISAPRES que va a tener que migrar al sistema público. Pero no solamente eso, Connie. Lo que pasa es que si las ISAPRES caen y no pagan a los prestadores actuales, también puede haber una crisis en el sistema privado de salud de las clínicas, de los laboratorios, de los mismos médicos. Ahora el Colegio Médico, obviamente que ha sacado la voz. ¿Por qué? Porque desgraciadamente mucha gente vive de los bonos, vive de lo que pagan las ISAPRES. Y obviamente que van a perder esos ingresos. Yo ya no hago consulta, así que no estoy hablando por mí mismo. Y tampoco trabajo en ninguna clínica. Pero la situación además puede crear cesantía, puede tener un efecto dominó y afectar a la gente. Imagínense ustedes si aumentan las listas de espera, ¿cuánto más van a esperar la gente del sistema público? ¿Cuánto más van a esperar en exámenes de laboratorio, en cirugías? Entonces yo creo que aquí hay que ponerse de acuerdo y hacer una reforma y avanzar progresivamente, con claridad, con metas a corto, mediano y largo plazo, pero buscar una solución al sistema integralmente. Yo creo que hay que reforzar el FONASA. Nosotros enviamos una ley para reformar el FONASA. Eso es fundamental. Y darle al FONASA la capacidad de atender de la misma manera como atienden las ISAPRES, en el sentido de que atienden más rápidamente, atienden con más prontitud, y eso la gente lo ha dicho en las encuestas. Yo no estoy alabando a las ISAPRES. Aquí no se trata de quitarle los patines a las ISAPRES. Hay que ponerle los patines al FONASA, tal como se dijo años atrás en salud. En educación, el ministro Izaguirre. Exactamente. Doctor París, una de las alternativas para los afiliados, pensando en la posibilidad de que haya alguna ISAPRE que quiebre o que, digamos, como ha pasado, ¿cierto? Ha pasado ya en el pasado, valga la redundancia, es recomendarle a la gente que se cambie a FONASA, por ejemplo, y tenga seguros complementarios de salud para poder, por ejemplo, financiar, si es que las personas quieren y pueden, por supuesto, con esos seguros, atención en el sector privado. Como una especie de libre elección, ¿cierto? ¿Es una buena alternativa, es una buena recomendación? ¿Puede reemplazar, digamos, FONASA más seguro complementario, reemplazar el tener una ISAPRE hoy día? Yo pienso que es una buena recomendación, Connie, y se me olvidó dar un dato que usted me lo pidió al comienzo. En este momento, en las clínicas privadas y en el sistema privado de salud en general, se atiende un 40% de los pacientes de FONASA, o al revés, el 40% de todos los pacientes que se atienden en el sistema privado son de FONASA libre elección. Por lo tanto, también, si ese sistema desaparece, esos pacientes van a tener que ser atendidos en el sistema público de salud, que es muy bueno y que lo demostramos en la pandemia, que es excelente. Chile brilló en el manejo de la pandemia, pero claro que no se puede sobrecargar de la noche a la mañana. Además de eso, obviamente que la población que está acostumbrada a tratar con un médico o con un lugar va a tener que migrar con calma, sí, con seguridad, dándose la posibilidad de que sea atendida de la misma manera. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que hacer reformas, que hay que mejorar el sistema, que no es justo. La salud es un derecho y eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Y no solamente es un eslogan de la izquierda, es un eslogan de todos nosotros. La atención primaria tiene que ser resolutiva. También ahí las privadas, las ISAPRES y algunas clínicas no trabajaron bien con la atención primaria. Lo que ha hecho el gobierno actual, y hay que reconocerlo, darle esa importancia tan grande a la atención primaria, lo celebro. Y creo que hay que seguir trabajando en eso, porque eso hace que la gente no vaya a los hospitales en forma innecesaria o no vaya a las clínicas y sea bien atendida en la atención primaria. Eso es un gran avance. Usted celebra que haya habido, ¿cierto? Y como que parece haber una especie de acuerdo en que el funcionamiento y la combinación de los dos sistemas, cómo trabajaron juntos, privado y público, durante la pandemia ha sido un logro. Y muchos se preguntan por qué no podemos hacer eso siempre. Pero aparecen varios problemas. Uno, quienes critican que el sistema privado, digamos, sobreviva financiado por el sistema público, o sea, que parte importante de los recursos del sistema público de salud vayan al sistema privado a través de la atención de libre elección, por ejemplo. Y por otro lado, las mismas clínicas o los centros privados de salud se quejan de que no les pagan o no les pagan a tiempo, no les han pagado todavía, algunos tienen deuda por haber atendido durante la pandemia. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo quiero recordar que el sistema de medicina de libre elección, o MLE, fue creado, Connie, imagínense, en la época de don Eduardo Frei Montalva.
ahí se creó realmente el CERMENA, los que tienen memoria o los que leen la historia de la salud, y se pensó desde el comienzo que la gente podía elegir medicina libre elección. O sea, tú podrías ir a diferentes lugares. ¿Qué ha pasado? Que las clínicas, al ver esto, obviamente que han tenido la necesidad de dar esa prestación y, como ya decía, reciben o atienden entre sus pacientes, el 40% son de FONASA. Por lo tanto, yo creo que lo que tú me preguntabas en el sentido de que estar en FONASA con un seguro o con un sobreaseguramiento me parece también ideal. Y si el FONASA quiere ofrecer mejores planes, me parece estupendo. Lo importante es pensar en las personas, pensar en los pacientes, que solucionemos rápido el problema. Y yo en parte me siento culpable también, ya que también me están escuchando ahí exministros o los parlamentarios. Sí. Porque ¿Por qué no se siente logramos avanzar culpable? en A ver. esto. Claro, la pandemia nos comió el tiempo, pero podíamos haber avanzado. Ya, o sea, hace un mea culpa también usted como exministro de Salud de que no avanzaron en el tema de las ISAPRES, del sistema público y privado. Mire, conversamos muchas veces con las comisiones de salud, sobre todo el Senado. El doctor Enrique Accorsi, a quien quiero nombrar porque lo admiro mucho y está delicado de salud, nos ayudó pero muchísimo. Hicimos un documento enorme con respecto a la reforma al FONASA, por ejemplo. Pero ahí quedó. Hicimos un documento enorme con respecto a la ley de fármacos 2. Hay que modificar el código sanitario. Ahí hay parlamentarios que me están escuchando. ¿Por qué está detenido eso? Si nosotros le diéramos a las enfermeras, a las matronas, a las TENS, al resto del equipo de salud, a los kinesiólogos, a los tecnólogos médicos, la posibilidad de hacer más cosas de las que hacen ahora, y ahí el Colegio Médico se opone, obviamente, desgraciadamente, podrían bajar la lista de espera. Si optimizamos el uso de los pabellones, vamos a bajar las listas de espera. O sea, si mejoramos la gestión, vamos a mejorar las listas de espera. Creo que hay mucho por hacer en salud y tenemos que estar unidos. Yo cuando era presidente del Colegio Médico llamé a un pacto nacional por la salud y obviamente algunos se rieron, como siempre ocurre en Chile, pero yo creo que es el momento de que, ya que los veo a los parlamentarios ahí hablando de diálogo, que ojalá avancemos. Están atentamente escuchándolo, así que después van a tener que, les voy a pasar el guante, como se dice. Pero quiero preguntarle la parte de la pregunta que no me respondió, que es, ¿qué se le dice a los críticos del sistema, digamos, de libre elección, que aquí con fondos públicos se está financiando y desviando, digamos, la plata al sector privado, las clínicas, los centros de salud, en vez de estar invirtiendo eso en los hospitales públicos, en el CEFAM, etcétera? Es una buena pregunta, pero esa pregunta hay que hacérsela, Connie, a la gente de FONASA que va a las clínicas y usa su medicina de libre elección. ¿Por qué va a la clínica? ¿Por qué va al médico privado? ¿Por qué, además del bono, tiene que poner un poco de platita de su bolsillo? Porque obviamente está apurada, quiere que la atiendan rápido, quiere que la atiendan a tiempo. Si hay más de 400 días de espera para ser atendido, si hay listas de espera gigantes, obviamente que la gente, si tiene un dolor en la cadera, si tiene una colecistitis, si tiene un problema ocular, va a tener el apuro y la necesidad de ser atendido más rápidamente y usa su medicina libre elección, que es legítima, que está sancionada por ley, para ir a un sistema privado. Ahora, si nosotros reforzamos el sistema público, hacemos que los hospitales trabajen y los pabellones trabajen a full y contratamos más gente y mejoramos el sueldo de los funcionarios y hacemos que los médicos estén en el hospital 8 horas al día y no 2 horas o 3 horas, obviamente que vamos a tener la posibilidad de atender mejor a esa gente. Nosotros construimos montones de hospitales, entregamos casi 100 centros de atención primaria en plena pandemia y yo creo que eso es lo que hay que seguir haciendo, mejorando la salud de los chilenos y la calidad de la atención, pero también la gestión. Ya, usted dice mejorando el sistema público, ¿cierto? Para que pueda competir, digamos, con el sistema privado. Solo para que quede bien claro, doctor París, ¿usted cree que porque evidentemente este gobierno tenía dentro de sus prioridades la reforma a la salud? Claro, ha ido, digamos, retrasándose en términos de que hay otras prioridades, pero ahí está la reforma a la salud planteada por este gobierno. Una reforma, usted cree, a la salud, ¿tiene que considerar a las ISAPRES o tiene que terminar con las ISAPRES? Yo creo que tiene que considerar al sistema privado de salud, no solamente a las ISAPRES, también a las clínicas, a los prestadores privados, al médico que tiene su consulta privada.
Hay montones de clínicas en regiones, hay montones de gente trabajando en el sistema privado, no solamente médicos, kinesiólogos, tecnólogos médicos. Imagínense la cantidad de laboratorios que hay privados, que ocupan a bioquímicos, a farmacéuticos, a laboratoristas, en fin. Por lo tanto, cualquier reforma tiene que incorporar no solamente a la ISAPRE, tiene que incorporar también a los pacientes. Los pacientes tienen que ser escuchados. Cuando Salvador Allende, junto con Cruzcoque, formaron el Servicio Nacional de Salud, crearon un ente superior donde estaban incluidos los pacientes, que es lo que hicimos también nosotros en la ley del cáncer con la senadora Carolina Goich y con el senador Chaguán. Incorporar a los pacientes en la toma de decisiones. Creo que eso es fundamental, escuchar a la gente para poder tomar decisiones más adecuadas. Usted ha hablado y ha nombrado varias veces, obviamente, a la pandemia y la experiencia en la pandemia. Usted era el ministro de Salud. Hoy día la pandemia sigue, pero a veces pareciera que nos olvidamos, ¿cierto? Sobre todo cuando uno ve el porcentaje de gente vacunada con la vacuna bivalente, que es lo que se está inoculando hoy en día, ¿cierto? Para los mayores de 50 años y además para una serie de grupos específicos. Y el porcentaje de vacunación llega apenas al 23,11% de la población a la que está dirigida la vacuna. ¿Qué es lo que pasa, doctor París? ¿Cuál es su evaluación? ¿Por qué no hay interés por vacunarse? ¿Por qué la gente no se está vacunando? ¿Qué es lo que pasa? Habría que preguntarle al subsecretario Cuadrado. Yo sé que él pertenece, no sé si al Frente Amplio o a Revolución Democrática, y ahí veo que está el presidente de uno de esos partidos. Él fue un crítico feroz. ¿El presidente de Convergencia Social? No voy a usar las mismas palabras que usaba él en contra de nosotros. Pero creo que aquí lo que ha faltado es comunicación de riesgo. Es explicarle a la gente por qué hay que vacunarse. No hay que vacunarse pensando que tú no te vas a enfermar. Hay que vacunarse porque si tú no te vacunas vas a morir. O vas a caer hospitalizado gravemente en la unidad de cuidados intensivos. Si además tienes una enfermedad crónica, una diabetes, una hipertensión, la evolución va a ser muy mala. Por lo tanto, la idea de vacunar es proteger de la muerte y proteger de la enfermedad grave. Y yo creo que eso no ha sido bien transmitido. Y es por eso que incluso los adultos mayores, los pacientes crónicos, incluso los funcionarios de salud, no se han vacunado como debería ser. Con la velocidad que llevan de vacunación, de 100.000 o 90.000 pacientes por semana, se van a demorar por lo menos 6 meses en llegar al 80% que prometió el mismo subsecretario Cuadrado. Él lo prometió. Entonces, creo que comunicación de riesgo. Y segundo, hay que reconocer también que hay fatiga pandémica. Eso lo han dicho en todo el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud también lo ha dicho. Entonces, hay que renovar los bríos, hay que renovar la fuerza, hay que comunicar mejor. Hay que hacer más reuniones o hay que hacer más puntos de prensa como lo hacíamos nosotros, para que la gente vuelva a encantarse. Pero yo reconozco que no solamente es culpa de las autoridades, también aquí hay una fatiga pandémica, un cansancio, y creo que eso hay que entenderlo. La ex subsecretaria de Salud, ¿cierto? Paula Daza dijo que que el bajo porcentaje de vacunación es un fracaso de la estrategia de la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Usted coincide con ella? Bueno, con la Paula Daza nosotros hicimos una dupla fantástica. Cuando estábamos dirigiendo la pandemia, la Paula Daza y yo, lamento decirlo, pero éramos los miembros del gabinete mejor evaluados en plena pandemia, con todos los ataques y con todo lo que ha pasado. Por lo tanto, la experiencia que tiene ella en el manejo de la pandemia, la experiencia que tiene ella en el plan de vacunación, en el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento, en la formación de las cuadrillas sanitarias, en las visitas a regiones, en las visitas a las escuelas, obviamente que le da el derecho a decir eso, que lo dice muy suavemente, porque él nos llamó con otras palabras, obviamente, y nos dijeron palabras imposibles de pronunciar, por lo menos desde el punto de vista mío. ¿Cómo lo diría usted entonces, en vez de la forma suave, como dice usted, que lo dijo Paula Daza? No, yo coincido con la forma en que lo dijo ella. Nosotros formamos un equipo y trabajamos siempre en esa idea. Jamás atacamos a nadie, jamás dijimos palabras incorrectas. Yo creo que aquí falta gestión. La persona que está a cargo del PNI, que además echaron a la persona que llevaba años trabajando en el PNI y venía del gobierno de Michelle Bachelet,
O sea, la persona también que está a cargo de la vacunación tiene que responder, porque ella también era otra de las personas más críticas de nuestro manejo. No la voy a nombrar. Pero obviamente falta gestión, falta comunicación de riesgo, pero también reconozco que la gente está un poco agotada o está agotada, pero hay que darle un impulso al plan de vacunación, porque si no en invierno, imagínense, vamos a tener además la influenza. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se nos viene el invierno para que la eso. gente que nos está escuchando entienda la gravedad del asunto? Porque como dice usted también, existe un agotamiento, ¿cierto? Una fatiga pandémica y la gente dice, pero si ya no es tan tema, digamos, tal vez no nos damos cuenta de que todos los días se sigue muriendo gente por COVID en nuestro país, sí, pues. Pero da la impresión que ya pasó. Entonces, dos cosas. ¿Qué le dice a la gente, digamos, de cómo se viene el invierno y los riesgos, los peligros de no vacunarnos? ¿Y qué le diría a las autoridades de salud? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí, en el hemisferio sur, siempre se repite lo que ocurre en el hemisferio norte en el invierno anterior. Y este año, en el invierno del hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, la cantidad de pacientes infectados con influenza fue gigantesca. Y no solamente con influenza, apareció nuevamente el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, el parainfluenza. Entonces hay que estar preparados para eso. Y si uno no está vacunado, si usted, señora, señor, no está vacunado, obviamente que se va a enfermar gravemente y puede fallecer, sobre todo si tiene diabetes, si tiene más de 70 años como yo, si tiene hipertensión, si tiene obesidad. Tiene que cuidarse. Aquí hay que transmitir la idea de que la vacuna protege de morir y protege de caer hospitalizado. ¿Quién va a querer estar hospitalizado en una UCI con un tubo en la tráquea, con un ventilador mecánico y sufriendo? Yo creo que eso es lo que hay que tratar de transmitirle a la gente. Es salvaguardar su vida y su salud. Ahora, también hay que reconocer que los antivacunas, a los cuales yo les he enviado montones de mensajes, por favor, yo los quiero escuchar. Quiero escuchar sus argumentos. Quiero que no denigren y que no ataquen con palabras soeces justamente a la doctora Daza y a autoridades del gobierno actual también. Dialoguemos, porque ellos hacen una campaña muy negativa también en contra de la vacunación. Solo para terminar, doctor París, aquí en el panel estaban conversando justo antes de ir a la entrevista con usted de los logros, la evaluación del primer año de gobierno. Y uno de los logros que se subraya, que se ha dicho que se destaca poco, es el copago cero para todos los que están en FONASA. ¿A usted le parece que es un logro importante en este primer año de gobierno? Es un logro muy importante y yo lo destaqué apenas salió. Ahí me diferencié con otras autoridades de salud, de gobiernos anteriores, no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, de mi presidente. Yo lo destaqué. Creo que fue una muy buena medida, porque hay gente que gana muy poco y hay gente jubilada. Ahí Paulina Bodanich daba la cifra de las jubilaciones. A esa persona que le toque pagar 400.000 pesos de copago, obviamente que es una barbaridad, es algo gigante para el ingreso de esa persona o de esa familia. Por lo tanto, celebro el copago y creo que fue una buena medida y hay que avanzar en aquello. Ahora, hay que reconocer que no es una cobertura universal, también eso hay que transparentarlo. Sí. No es algo universal, pero sí hay que celebrarlo. Es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y el gobierno de turno, pero creo que fue una buena medida. Doctor Enrique También París. La ley de... Sí. Una cosita más, Connie. A mí me llamó la atención el que se haya promulgado la ley del TEA, los niños con trastorno del espectro autista. Yo fui el que más impulsé eso. Incluso lo puse en las metas sanitarias del decenio para que después esté en el auge y en el GES. Sin embargo, nadie me invitó. Nosotros invitábamos a las autoridades antiguas. A la ley del cáncer, por ejemplo, invitamos a las autoridades antiguas. Reconocimos el trabajo de las autoridades, de los parlamentarios de oposición. Yo creo que aquí hay una cierta mezquindad en el sentido de que cuando sale algo bonito, positivo, como es la ley que protege a los niños con trastorno del espectro autista, hay que sumar a la gente que trabajó en esa idea. Sí, finalmente, les quiero mostrar un libro que sacó la Universidad San Sebastián, su aviso personal, y que es la batalla épica de Chile en la pandemia. Es muy, muy entretenido, muchas entrevistas. Lilian Olivares, una gran periodista del Mercurio, así que se los recomiendo.
hasta con recomendación, el ex ministro de Salud, doctor Enrique París. Muchas gracias por esta entrevista aquí con Estado Nacional. Muy buenos días. Y Matías, ahí quedó el guante. Está enojado el ex ministro porque no lo invitaron a la promulgación de la ley, no, ¿cierto? De los niños. Aquí los invitamos a todos, sin diferencia. Pero sentido, yo creo. Sentido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Connie. Recojamos en guante en algunas cosas que estaba señalando el exministro París sobre la reforma a la salud. Y se habla mucho del tema de las ISAPRES. No solo las ISAPRES, bastante más profundo, pero sin duda la coyuntura son las ISAPRES porque atienden a 3 millones de chilenos y sabemos que podría tener alcance para todo el sistema, no solo para los que se atienden en salud privada. Se ha dicho hasta el cansancio, pero es difícil salir. Hay una suerte de trampa a la cual hay que salir porque no suena bien de repente que alguien diga están salvando a las ISAPRES. ¿Cómo se hace el no salvar a las ISAPRES, sino que salvar un sistema integral, Paulina? ¿Cómo se conversa políticamente esto? La escalera corta y la escalera larga, de nuevo. Quedó patentado. Eso es de Diego Ibáñez. No se lo roben de Clorino Almeida. De Don Cloro. Almeida. Tienes razón, de Don Cloro. Mira, yo creo que en lo inmediato, evidentemente hay que hacerse cargo del tema que es dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema, que trae impactos al sistema y que el impacto no lo puede absorber la ciudadanía. Los 3 millones de personas que están afectados o eventualmente estarían afectados por esto tampoco pueden migrar al FONASA recargando el sistema público que no está en condiciones hoy día de absorber aquello. Por lo tanto, el gobierno está trabajando un proyecto de ley, están participando los equipos técnicos también de los partidos políticos y yo coincido en algo con el exministro París. Creo que cuando son políticas de Estado hay que abordarlas con esa mirada y que tal vez también es bueno integrar en esta discusión, así como delante... Se le ha integrado, pues tuvieron los ex superintendentes, por eso las autoridades... Que hay que integrar a todos los que sean sean expertos en esto para buscar una solución de futuro. ¿Cómo avanzamos a que tal vez exista este sistema integrado, sistema único, el nombre que se le quiera poner, pero tal como funcionó en la pandemia? En la pandemia las camas privadas estaban al servicio de lo público y por lo tanto puede coexistir la prestación o la provisión privada de servicios de salud con una integración desde el ministerio o desde las distintas instancias de salud, ya no es solo el ministerio porque hay toda una orgánica, ¿no? Pero que eso hay que abordarlo con una mirada de largo plazo. Tenemos que hacernos cargo de la contingencia respecto a este fallo, pero también respecto de las listas de espera, respecto de las prestaciones que están en deuda, porque mucha gente durante la pandemia no se controló por distintos motivos. Un rezago ahí. Y hay muchas personas que hoy día están con enfermedades graves producto de no haberse controlado en ese tiempo. Ahora, yo quiero destacar algo. Cuando son políticas públicas, y ahora sí que me callo, son políticas públicas bien relevantes. Estuve hace poco viendo el tema en persona, nos tocó, cómo tú llegas por ley de urgencia y te atienden en una clínica que no finalmente esa atención de urgencia pasa a ser cubierta por el Estado. Cómo hay enfermedades graves en este país que las cubre el GES. Entonces yo creo que también tenemos que reconocer, y como no hemos hablado de los 30 años en tono jocoso o en tono crítico, bueno, reconocer que hay políticas públicas importantes en materia de salud que durante estos 30 años se implementaron, se han ido acrecentando, el copago cero viene también. El auge tan discutido hoy día es casi patrimonio nacional. La discusión es qué le ponemos al auge. Antes cuando decían, ¿y el auge qué es eso? Claro. O sea, ya se instaló. Pero la tranquilidad que para una familia significa que te informen de una persona que tiene una enfermedad grave, cara, para decirlo en términos económicos, una enfermedad cara, de tratamiento caro, costoso, que te digan, mire, esto está cubierto por el GES. Eso es un alivio enorme para miles de familias chilenas y por lo tanto la política de salud tiene que ir enfocada a eso. La discusión no está en quién presta el servicio, sino en el beneficiario final, que es el ciudadano. Oye, yo creo que, perdón, Matías, muy breve. Yo creo que lo primero que hay que dejar en acta acá es que todos hablan del fallo de la Corte Suprema, pero el artículo 38 ter de la ley de ISAPRE había sido declarado inconstitucional el año 2008. O sea, el nivel de responsabilidad de no hacerse cargo de esta situación, porque en el fondo aquí lo que estamos diciendo es que la Corte Suprema inhibe la posibilidad de la alza unilateral, pero eso ya estaba controvertido en Chile hace muchos años. Lo que pasa es que aquí los prestadores privados no estuvieron a la altura de actualizar esta situación y
digámosla firme, los fiscalizadores tampoco estuvieron a la altura de hacer cumplir un fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, yo creo que en Chile ya es un hecho de la causa, especialmente después de la pandemia, de que ni el Estado ni los privados por sí solos son capaces de hacerse cargo del sistema de salud. Y por lo tanto yo creo que ya es un logro ideológico en Chile que en materia de salud tiene que haber provisión mixta. Y eso uno ¿Es lo un puede... logro transversal? Yo quiero creer que ya es transversal. Me gustaría escuchar a mi amigo Las Escaleras. Lo discutimos con las 12 bases. Dijimos que Diego, provisión mixta de salud. Que termine, No, yo termino. tengo una intervención. Muy bien. Termino. No larguemos. Pero mira, termino. ¿Por qué? Porque yo creo que... larga, vos, Matías. No, si son 3 frasecitas cortas. Primero, tenemos que mejorar la resolutividad de la atención primaria. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que es totalmente hospitalocéntrico el sistema. Todo depende de la gestión de los hospitales. Aquí lo que necesitamos es que la atención primaria tenga más resolutividad. Segundo, yo soy partidario, y aquí sé que no están todos de acuerdo en mi sector, de avanzar hacia un plan único de salud. Como piso fundamental, con provisión privada y estatal, pero con un plan único de salud financiado de manera solidaria por todos los cotizantes. Y lo último, con esto cierro, la reforma FONASA incorporaba algo que ojalá ahora sí podamos empujarlo, que es que cuando usted tenía una lista de espera de tanto tiempo, podremos discutir cuánto, ahí tanto los privados como el Estado y el paciente tendrá que poder escoger, puede hacerse esa prestación. O sea, en el fondo ponerle un plazo fatal a la lista de espera. Y el paciente pueda... Hacia el principio el auge era... Bueno, pero no pudimos avanzar a eso en la reforma FONASA, digamos la firma. Garantías explícitas no contamos con los y cuando se cumplía el GES y la garantía explícita, era obligación. Había un prejuicio que la atención privada no era el camino porque había que estimular la atención pública. Hoy día creo que eso ya cambió. Diego Ibáñez, provisión mixta, ¿eso es consensuado? Yo creo que en el fondo de esta discusión hay algo muy sustantivo. Y hay una antropóloga feminista que se llama Margaret Mead, que ya estaba haciendo una clase y un alumno le preguntó cuál era el primer signo de civilización de la humanidad. Y los alumnos pensaban que ella iba a decir el fuego, la rueda, pero no. Ella dijo que es un fémur fracturado y sanado. ¿Por qué? Porque en la vida salvaje, ningún fémur puede sanarse solo. Necesita el cuidado de otro. ¿Por qué dice esto? Porque hoy cuidar a ese herido, hoy el fémur fracturado es la gente que muere en la lista de espera. Hoy el fémur fracturado son las personas mayores que se suicidan por no tener plata para comprar los remedios. Hoy el fémur fracturado es la gente que llega después de la pega y no puede jugar con sus hijos porque no tiene tiempo, porque tiene 2 trabajos. Ese fémur fracturado es el que está detrás de toda esta discusión. Por tanto, la colaboración, la solidaridad, tienen que ser esos signos civilizatorios que hoy hagan de Chile un fémur sanado. Entonces, ¿cuáles son las reformas justamente que van a atender este fémur fracturado? La reforma de pensiones, que quiere aumentar un 40% el monto que te llega a fin de mes. El copago cero FOMASA, que ya lo dijo el ex ministro, las 40 horas y una reforma a la salud, que a mí me alegra que Diego Chalper esté a favor del seguro universal. ¿Es esto un sistema mixto o no? A mí me gustaría que la derecha tomara este fémur fracturado y ayudara a sanarlo, como la centro-derecha en Europa también, en España defiende la salud pública, en Francia, en Alemania defienden modelos de provisión pública. No, estás pública. Pero espérate. Un modelo de provisión público con centralidad en lo público, donde la gente que no tiene dinero, no por no tener dinero, no se le va a sanar el fémur. Y creo que eso es lo central, más allá del detalle, que por supuesto que tienen que haber proveedores privados, que de hecho incluso estaba en la propuesta de la Constitución que fracasó. Pero tú lo podrías repetir esa frase, ese elemento. Estaban, te lo digo aquí y en la que era la Giri. Eso. Un sistema universal de salud pública con centralidad en lo público, donde los prestadores también pueden ser privados y también pueden estar actuando dentro del marco de un sistema nacional con un sentido integrado. público. Si ese es el punto. Y creo que ello, disculpa, para terminar, creo que ello es hoy poner por delante la sanación de la fractura versus la mercantilización de la vida, porque la ISAPRE 1.3 millones de utilidades han tenido desde el año 90. Entonces, hoy es momento de hacerse cargo de esa situación de forma estructural. Jaime de Loleo, para cerrar este ciclo. Sí, no, bueno, yo creo que en este tema en particular en salud es donde se ve más prístinamente, con más claridad, las 2 almas del gobierno. Aquí coincidieron, digamos, en muchos temas, digamos, pero hay otra alma que es la que cree que en materia de salud hay que aprovechar la contingencia para hacer un Big Bang. Y básicamente es obligar a todas las personas a pasar a FONASA, y cuando hablan de seguro único, entonces es que sea ese único asegurador con varios prestadores. FONASA es el que compra aquí y allá, cosa que no existe en Alemania, por ejemplo.
Y muchos citan entonces dicen, no, Inglaterra, el NHS. ¿Saben cuál es el principal problema del NHS en Inglaterra? Las listas de espera. Exactamente. Y que han aumentado de manera brutal. Entonces, esa solución, la del Big Bang, la de los radicales en salud hoy día, que están en el gobierno, que están en el ministerio, no quieren avanzar en ninguna solución hacia la ISAPRE. ¿La ministra? No, la ministra no. ¿Quién es el ministerio? No, o sea, de los que conozco en su posición, sin lugar a dudas, el subsecretario de Salud Pública. Porque me tocó estar en la Comisión de Salud antes, así que lo escuché hablando sobre eso, más otras personas que también asesoran a este gobierno y que eran partidarios de hacer un Big Bang. Lo dijeron en la Comisión de Salud mientras yo era diputado, así que lo vi ahí. Versus otra solución que un poco le plantea Diego, el otro Diego, el que está al frente mío. Diego No, Bueno. el Diego mixto. Ya, los Diegos aquí, pero Diego que está al frente mío, y que en el fondo es tener un plan único de salud, que fue lo que propusimos nosotros en el gobierno pasado. Que hubiese un plan único de salud, pero multiprestador y multiasegurador. Entonces, solo para terminar, además hay otro tema que es clave. Ya hace harto rato que se hizo un estudio, en la Comisión de Productividad hizo un estudio donde mostraba que nuestros pabellones, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros TENS, son buenos, son de calidad. El problema es que adentro, por ejemplo, se hace, si en una clínica privada se hacen 3 operaciones en una mañana, hasta mediodía, ahí se hace una. La clave también es que está íntimamente relacionado lo que pasa con las ISAPRES y las clínicas privadas y los hospitales privados con lo público. Entonces, suponer que si caen las ISAPRES da lo mismo, están profundamente equivocados, porque hay más de alrededor de 5 millones de personas de FONASA que se atienden en clínicas y hospitales privados, y si caen las ISAPRES, esas clínicas no van a poder seguir subsistiendo. Entonces, esa es la magnitud del problema, y yo espero que lo hagamos, tal como decíamos, con el paciente en vista y no con el root del hospital donde se atienden las personas. A los Diegos, al bueno y al malo, usted verá cuál es cuál. No, los mixtos. A Paulina, malo, a hay Jaime, opiniones. les agradecemos haber estado en esta conversación esta mañana en el primer capítulo de esta temporada 2023 de Estado Nacional. Espero verlos pronto, luego y siempre aquí. Muchas ¿Ok? gracias. Muchas gracias, Matías. A ustedes. Pausa y volvemos. A la vuelta estará con nosotros la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en la semana del 8M, pero hay muchos más temas que ese, puntual. Temas del feminismo. ¿Es este un gobierno feminista? No se pare todavía, tranquila. Pausa y volvemos. Hola ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, no se pierdan Estado Nacional. Hoy día vamos a hablar del próximo 8 de marzo. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ya habíamos adelantado, ¿cierto?, nuestra invitada, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo está, ministra? Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, tenemos harto tema que hablar. Habíamos anunciado, ¿cierto? Viene el 8M este miércoles. Vamos a hablar también de la evaluación del primer año de gobierno. Pero antes que nada quiero partir despejando un tema que se tomó la polémica esta semana, ¿cierto? Y que parte de la polémica, no voy a decir que es la única, pero que involucró también participación o comentarios por parte del gobierno, y me refiero a toda la polémica de la diputada Maite Orsini. Quiero preguntarle, ministra, ¿por qué usted decidió intervenir, o por qué el gobierno en realidad decidió intervenir en el tema de la diputada cuando todavía, por ejemplo, no se sabía lo del polémico telefonazo, sino que al comienzo usted fue una de las primeras que salió a defender a la diputada, después también la ministra Analía Uriarte, pero ¿por qué era necesario? Creo que es importante, primero, yo no solo hablé de la diputada Orsini, sino también de la consejera del INDH, Constanza Valdés, que también recibe mucha violencia en redes. Y al igual que lo hicimos, por ejemplo, como ministerio y yo personalmente, para defender a la gobernadora Cristina Bravo, que es demócrata cristiana, la gobernadora electa del Maule, o a la diputada Camila Flores, que es de oposición y que también sufrió una oleada de mucha agresividad cuando estuvo lamentablemente internada en urgencias, en que también hicimos este mismo llamado a ojo con la violencia que sufren las mujeres en política en redes sociales. Si uno se mete a los comentarios, ve amenazas de agresión sexual, comentarios denigrantes,
relativo a distintos tipos de estereotipos. Me parece a mí que eso no es aceptable y lo hemos hecho a propósito de mujeres de distintos sectores políticos, porque entendemos que uno de los principales motivos, y eso está bien estudiado, por ejemplo, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los motivos por los cuales las mujeres no participan en política en igual grado es porque la exposición les genera mucho miedo e incertidumbre, porque sufrimos otro tipo de ataque y por lo tanto contener la violencia contra las mujeres en política es una necesidad también de fortalecimiento de la democracia. Se lo pregunto porque hay quienes la responsabilizaron a usted, digamos, con la ministra Uriarte por haber opinado en ese momento donde el tema, digamos, o la polémica era un tema totalmente privado, digamos, que no tenían o no debía tener probablemente un interés público, sino que era un tema privado, algunos han dicho de farándula, pero de la vida privada, ¿cierto?, de la diputada y otras personas, y por lo tanto que el gobierno, al meterse a opinar en el caso suyo, lo convirtieron en un hecho de interés público. Bueno, yo sé que tengo imagen pública de bruja, pero la verdad es que el futuro todavía no lo preveo. Ya, pero ¿te asumen alguna responsabilidad que pudo haber sido un error dar pie para que, Yo creo los que canales siempre es políticos... bueno defender a las mujeres de la política de la agresividad, porque algo que no afecta solamente a esa persona en particular, genera un clima que mina y desfavorece la participación de las mujeres en política, que yo creo que es un objetivo que debiéramos compartir todos. Usted toca un tema que es súper relevante en cuanto a, por ejemplo, a todas las mujeres. Y hay una crítica habitual, no de ahora en general, de que el feminismo es partisano. De que, por ejemplo, y se me viene a la cabeza, otros se le vendrán a la cabeza a otros casos, de esa mujer carabinera que le llegó una bomba Molotov y se quemó. Y entonces la defensa, decían algunos, ¿por qué no la defienden igual como defendieron, por ejemplo, a la senadora Campillay cuando fue agredida como fue agredida? O a cualquier mujer. Usted, como ministra, más allá de qué sector pertenece usted ve partisanismo en la defensa del feminismo en algún momento? Yo quiero decir primero que cada vez que ha estado en conocimiento que una oficial, tanto de Carabineros o de la PDI, ha sufrido una agresión, yo me he comunicado con el general director o con el director general, siempre al revés. Usted en tanto ministra. Yo me refiero si el feminismo. Sí, pero es lo quiero decir porque a propósito yo creo que me dirían lo mismo si yo lo publicara en redes sociales, también dirían, ahora, ¿y qué? Yo prefiero hacerles saber a la institución que cuentan con nuestro respaldo. Ahora, respecto a lo otro, es interesante la pregunta porque la verdad no se acusa al movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores de defender los derechos de los trabajadores o al movimiento ambientalista de defender al movimiento ambientalista. No, pero la crítica es que no se defiende igual a todas las mujeres, sino que a las que son de mi lado. Yo creo que si uno mira la historia, puede ver que los efectos de las luchas que han sostenido los movimientos feministas han beneficiado a todas las mujeres. La lucha por el voto no fue para el voto para algunas, fue para todas. La lucha por las condiciones en el empleo no han beneficiado solamente a algunas, sino a todas. Recientemente, cuando se peleó por la paridad en la Convención Constitucional, eso no es paridad solamente para las que piensen así, sino aumentó la participación también de mujeres que sostienen ideas que son contrarias al feminismo. Y por lo tanto yo creo que cada quien puede hacer su interpretación de las consignas, de lo que digan las dirigentes, pero en lo concreto, en los efectos que ha tenido la lucha sostenida de los movimientos de mujeres, ha sido siempre en beneficio del conjunto. Ya, o sea, en este caso solo para despejar, porque hay quienes piensan o han dicho, claro, defiende a la diputada Maite Orsini porque es de su sector, ¿cierto? No es el mismo partido, pero son del Frente Amplio, Revolución Democrática, Convergencia Social, y no la defendería igual si fuera una diputada de Chile Vamos, por ejemplo. ¿No es así? Acabo de comentar un caso en el que sí defendía a una diputada de Chile Vamos. Es como la diputada Camila Flores, en que vi con mucha vergüenza que gente que se declara partidaria al gobierno le deseaba mal, a propósito de una emergencia obstétrica muy delicada. Y en ese caso también intervinimos públicamente y también comunicándonos privadamente con el entorno de la diputada para transmitirle nuestro respaldo. Así que, pues, digamos, cada quien puede inventar el verso que quiera, pero en los hechos no ha sido así. Hoy, no sé si alcanzó a leer, porque esto es temprano y no alcanza a digerir toda la prensa, Sí, pero desde temprano. me llamó la atención y habrá leído esta entrevista a Mary Harrington, que es una autora feminista británica,
que se la entrevistó en el Mercurio de hoy, y ella tiene una frase que es bien llamativa. De hecho, yo entré rápidamente a leerla porque decía que el feminismo está capturado por los intereses de mujeres de élite. Y ella hace una explicación de las mujeres que tienen una carrera versus las que tienen solamente un trabajo. Que todas las aspiraciones muchas veces que se ven, yo sé que son múltiples las aspiraciones del movimiento feminista, pero tiene que ver mucho con cosas que son solo las libertades. Ella llama feminismo libertario, solo las libertades. Y otros dicen, oye, yo quisiera a lo mejor poder cuidar a mis hijos, versus las que no, los hijos, o dejar de lado a los hijos, yo quiero solo trabajar. Una discusión bien profunda. ¿Usted ve esa captura de la élite? Yo creo que, claro, ahora y a propósito de que hay quienes son declaradamente feministas en espacios de poder, hay cobertura mediática respecto a los disensos en el movimiento feminista. Pero la verdad es que si uno mira la historia, eso ha ocurrido siempre. De hecho, por ejemplo, era una crítica que le hacía Gabriela Mistral al círculo que sostenía Amanda Labarca. Decía, bueno, este es un movimiento para profesionales, pero ¿quién en Chile va a la universidad? Gabriela Mistral, digo, para que nos pongamos en el año. Esto no es nuevo. Eso. Esto era una discusión que se tenía también en los años 80, cuando dentro del mismo movimiento feminista, el consenso de que la lucha principal en ese momento era por la democracia, había quienes miraban con recelo que las mujeres de los partidos estuvieran preocupadas por qué iba a pasar una vez que se recuperara la democracia, mientras estaban en la situación de la crisis económica del año 82 y las mujeres eran las que sostenían las ollas comunes. Podría seguir así hasta el año actual. El movimiento feminista no es un bloque pétreo, siempre ha habido disensos, matices, distintos, digamos, énfasis, y eso yo creo que es lo que ha permitido también que permanezca activo, el debate vitaliza. Y no hay, tomando las palabras de esta mujer feminista británica, no hay, ella dice captura, pero yo lo quiero cambiar, no hay no prima el discurso más bien de los grupos de élite que tienen muchas de sus necesidades muy cubiertas, entonces se ocupan de cosas que son muy importantes, como las libertades, o sea, son esenciales y fundamentales, y hay otras mujeres que quisieran tener cosas bastante más básicas que no tienen cubiertas. Me imagino que a eso se refiere. ¿Usted no ve una elitización a veces del discurso o de la defensa? Yo no puedo hablar por todas, porque como decía, hay distintas posiciones. Y además quiero hacer la distinción. Yo soy feminista, fui activista, pero hoy día soy ministra. Yo no soy la vocera del movimiento feminista en Chile, porque de hecho el movimiento feminista siempre nos remarca muy firmemente que ellas son autónomas de cualquier gobierno de turno. ¿Ya? Entonces, prefiero hacer esa distinción. Ahora, respecto a lo que yo pienso... Eso, porque usted tiene historia en esta materia, lo que sí tiene puedo mirada. responder es que yo soy una feminista que es de izquierda. Y por lo tanto, siempre creo que la base es el acceso a los derechos sociales, el acceso a condiciones materiales de vida digna mínima, y esa es la línea que hemos impulsado en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a propósito de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que tuvo una aprobación unánime, a propósito de quienes también dicen que nuestra agenda naciva transversal son pocos los proyectos de ley, en particular los que son de agendas de género, que se aprueban sin ningún voto en contra, sobre todo mirando la fragmentación hoy día que tiene el Congreso. ¿A quiénes beneficia ese proyecto de ley? Bueno, a las 8 de cada 10 mujeres que son el principal sostén de sus familias. Chile para Todas, que es nuestro sello para explicar en fácil un concepto bien complejo que es medio tecnócrata, ¿cierto? Que es la transversalización del enfoque de género. Ya indecible, ¿cierto? Pero Chile para Todas, que es el sello a través del cual estamos mostrando los productos, los efectos que tiene la transversalización. Por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura detectó que los concursos de riego, algo tan concreto como esos fondos que permiten a mujeres agricultoras o a pequeños agricultores poner tecnificación de riego por goteo en contexto de sequía como el que estamos, solamente se lo ha adjudicado un 13% de mujeres. La pregunta del enfoque de género es, ¿hay un 13% de mujeres en el campo? No, somos más del 50% de la población en la ciudad y en el campo. Y por lo tanto, ¿qué está pasando? Que ellas no acceden a ese fondo que es público y por lo tanto debiera ser para todos. Bueno, miramos con enfoque de género, que quiere decir mirar de acuerdo a la realidad de las mujeres versus lo que hay en el instrumento, que se les exigía ser dueñas de las tierras o del agua. ¿Cuándo las mujeres han sido las dueñas?
Históricamente hay un déficit en el acceso a la propiedad y por lo tanto era una política pública que dejaba a las mujeres fuera por secretaría. Y solo modificando eso, gracias a la pregunta del enfoque de género, aumentamos, sin grandes proyectos de ley, sin, digamos, parafernalia ni fanfarria, aumentamos de un 13% a un 43% la participación de las mujeres en los concursos de riego. Esas no son mujeres de élite, son las mujeres del campo, son las mujeres a las que muchas veces no les llegan estos debates, pero gracias a ese enfoque del gobierno hoy están accediendo por primera vez en condiciones de igualdad a una política pública tan relevante para sus vidas como es el riego. Vamos a seguir inmediatamente conversando de política pública con un enfoque de género, pero yo solamente quiero cerrar el capítulo de la diputada Orsini preguntándole, ¿corresponde que una diputada interceda ante, en este caso, Carabineros, con un telefonazo por un tercero? Yo creo que cualquier situación que se pueda evaluar como una eventual tráfico de influencia, una eventual irregularidad tiene que aclararse. Y yo creo que esa es la vía que ha tomado la diputada al autodenunciarse proactivamente para que se despeje cualquier duda. ¿No le parece que se demoró demasiado en autodenunciarse? Yo creo que eso ya es evaluación de ella. No tengo... Ministra Antonella Orellana, este es un gobierno feminista, autodeclarado. Sin embargo, hoy viene una encuesta, Black and White, la encuesta que dice que el 63% de las personas que se le preguntan no lo perciben así. No perciben que este es un gobierno feminista. ¿Ustedes están contentos en lo que han logrado con un año? No se le puede exigir lo de los 4, pero por lo menos un año. ¿Y este sigue siendo un gobierno feminista? ¿Y qué lo distingue para que nosotros digamos, sí, en realidad es un gobierno feminista? Bueno, todo ministro yo creo que siempre querría que su agenda avanzara más rápido. Eso es, sí, claro. Yo creo que es parte del ejercicio. Ahora, respecto a la encuesta, desconozco sus detalles metodológicos. Sí. Pero lo que sí querría decir es que si uno mira... ¿Usted tiene encuesta al respecto? ¿Qué? ¿Usted tiene encuesta al respecto? Es una pregunta quisquillosa porque quiere que le cuente los estudios del gobierno. Y me encantaría. No lo puedo. Porque son financiados por fondos públicos. Sí, pero digamos, hay herramientas para poder acceder a ello. Yo no puedo hablar por algo que no depende de mí. Ya, pero los tienen. Los digamos. tiene. Ahora, ¿no coinciden con este 62% que se declara mirando la historia, historia, mirando el histórico, porque cuando uno habla de tendencias de opinión de la población en general, tiene que saber también salir de la foto del momento y poder mirar el histórico. Primero, la adhesión, es decir, quienes se declaran yo soy feminista, nunca ha superado más de un tercio de la población. Como tenemos cifras súper claras, a partir de encuestas como la que hace la Corporación Humana hace más de una década, en que eso se mantiene estable, porque esencialmente un movimiento que es contracultural. Lo que sí tiene adhesión son diversas causas a las que promueve el movimiento. El fin de la violencia contra las mujeres, la paridad salarial, la corresponsabilidad, los derechos sexuales y reproductivos. Todas esas cosas van subiendo en adhesión, en parte por, digamos, el mismo crecimiento del movimiento, porque se pone sobre la mesa. O sea, nadie podría negar que después del movimiento Ni Una Menos del 2016 aumentó la discusión al respecto. Sí. Y de Puso hecho, el tema. sectores que antes no los tomaban, yo esto lo he conversado mucho con la senadora Paulina Núñez, que es de Renovación Nacional, que tiene una agenda súper clara de género, cuando antes esos eran temas que quizás no se tomaban, ¿cierto? Entonces se ha ido volviendo una necesidad también hablar al respecto desde la posición política que cada quien tenga. Ahora, sin darme los datos, ¿usted tiene estudios de opinión pública que indican que hay más chilenos y chilenas que están de acuerdo o perciben que este es un gobierno feminista? Yo creo que eso es una cosa distinta a lo que estaba hablando. Yo sé, pero es que yo le había preguntado antes eso. Yo no tengo datos que digan, no me he dedicado a estudiar eso. Lo que sí puedo decir es que sabemos que una de las medidas más valoradas del año 2022, es decir, de nuestro primer año de gobierno, es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, por ejemplo. Y ese es el camino en el que vamos a seguir, porque va a entrar a regir ahora en mayo. Respecto al registro de deudores, que Nobleza Obliga, es una política que se aprobó en el anterior gobierno. Nosotros no solo la implementamos exitosamente, sino que además la mejoramos, porque había quedado en, digamos, un intersticio legal la cuestión de la regulación a las entidades financieras como los bancos y el rol que tienen en los apremios al deudor. Eso lo solucionamos mediante la entrega de nuevas competencias y recursos a la Comisión para el Mercado Financiero, para que también, no solo las mujeres que están buscando perseguir la deuda, sino también
los actores privados como las entidades financieras tengan certeza jurídica respecto a su rol en lo que a esto respecta. Ahora, mirando respecto a la adhesión a la idea del gobierno feminista, yo creo que eso es una apuesta. Es una apuesta que se hizo antes de que yo fuera ministra. De hecho, que a mí me genera siempre un poquito de contradicción por venir del movimiento. Porque el movimiento siempre dice como nosotras somos autónomas del gobierno. Y de repente, como pasaba recién, es como que yo tuviera que hablar por organizaciones que siempre son muy marcadas en distinguirse de cualquier actividad partidaria. Pero es una apuesta, usted dice, fue una apuesta, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando el presidente Gabriel Boric dijo, vamos a ser y somos el primer gobierno feminista. Y eso inevitablemente cae un poquito sobre sus hombros, ¿cierto? Porque claro, porque él es la que encabeza, ¿cierto?, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, pero en el gobierno en general. Por supuesto, y yo entiendo que hay un enfoque de género, como usted lo ha descrito, en cada uno hay un intento, al menos, de que haya un enfoque de género en cada uno de los ministerios, en cada una de las políticas públicas. Ya le vamos a preguntar sobre eso, pero usted me imagino que se siente un poco responsable de impulsar que sea un gobierno feminista. ¿Usted cree que esa apuesta se ha cumplido al primer año de gobierno? ¿Usted cree que efectivamente usted dice sí, estamos en un gobierno feminista? Yo creo que... ¿O estamos en camino a...? Primero hay que definirlo, enmarcarlo. ¿Qué significa un gobierno feminista? Yo creo que es al menos 3 cosas. Primero, un gobierno que no tolera la violencia contra las mujeres, porque es la principal demanda de las mujeres independientes si ocupan pañuelo celeste o verde, o no se pondrían ningún pañuelo jamás. Suponemos que ni un gobierno tolera la violencia contra las mujeres. Pero hay un estándar legal que es muy bajo respecto a los altos cargos públicos y la violencia contra las mujeres. Nosotros nos pusimos como objetivo subir el estándar, y eso se ha cumplido. Y cuando autoridades... ¿A qué se refiere, ministra? ¿En qué cambió el estándar o en qué subió? Por ejemplo, que nosotros buscamos proactivamente que en los nombramientos no haya personas, por ejemplo, que adeuden pensiones de alimento, porque esa no es una inhabilidad legal, que es algo que queremos cambiar y en el cual tenemos acuerdos con sectores varios. Pero, por ejemplo, eso no es una inhabilitante para el ejercicio del alto cargo público, por ejemplo. Y eso es un requisito que nosotros nos hemos puesto, más allá de la ley, a eso me refiero. Porque efectivamente la deuda de pensión de alimentos es una forma de violencia contra las mujeres también, y así lo consagra la ley a propósito de un proyecto de ley que no es de este gobierno, sino que era de la ministra Salaquet. Eso es no tolerar la violencia contra la mujer y trabajar proactivamente por demostrarlo. En segundo lugar, buscar que todas las mujeres accedan a todos los derechos, y eso es a través de la transversalización del enfoque de género, que por cierto, yo siempre quiero que avance más, pero habló en riego, que ha habido, por ejemplo, o las caletas pesqueras. Dio un ejemplo. Hay muchos, y en cada ministerio. Pero, digamos, que pueda mirar todo el ejercicio de inversión pública, todo lo que significa el Estado, y preguntarse, ¿están accediendo las mujeres en igual derecho a esos servicios públicos? Y si no lo están haciendo, ¿por qué? Y si ese por qué, ¿cómo lo modificamos? Por eso es que su ministerio, algunos que se sienten molestos, dicen que usted tiene prácticamente una policía, lo dirán de mala onda, pero que usted tiene un embajador, digámoslo en términos más diplomáticos, o embajadora en cada ministerio, mirando que las políticas públicas tengan ese enfoque de género. Yo creo que es importante mirar la experiencia política pública internacional también. La transversalización de enfoque de género no la inventé yo, primero, es una estrategia de gobernanza pública que recomiendan los organismos internacionales al menos desde 1987. Ojo con eso, la estrategia en el encuentro de Nairobi. Usted tiene un representante. Y en segundo lugar fue algo que creó la ministra Pascual como primera ministra de la Mujer, como una forma de asentar establemente la transversalización del enfoque de género. Al igual que, por ejemplo, existen encargados de finanzas que están en permanente contacto con la DIPRES, supervisando que se lleve a cabo de buena forma. La Contraloría tiene oficina en todos los ministerios. ¿El Ministerio de la Mujer tiene oficina en todos los ministerios? ¿Se sienten los ministerios? ¿Usted ha sentido quejas de otros colegas ministros o de ministerios de que se sienten un poco más observados de la cuenta, un poco constreñidos en su libertad de acción por el Ministerio de la Mujer? Yo no he visto a nadie constreñido en su libertad. No, no es que lo ve, pero usted ha sentido que hay un alegato implícito o explícito. Yo lo que he visto es un ánimo de parte de sectores que son contrarios al avance de los derechos de las mujeres. ¿En el gobierno? No, afuera.
No, yo pregunto en los Espero que en el gobierno ministerios. no haya nadie que En los la ministerios, basura. ¿usted ha visto en el ministerio que alguien haya protestado? Yo no estoy en la vida interna de Ya. los ministerios, si esa es la pregunta. Las encargadas son personas que tienen competencias técnicas. El único requisito que nosotras les pedimos muy encarecidamente a los ministros fue que elijan a quien quieran para este rol, pero que sea alguien que sea especialista Hay un en la encargado en tarea. cada ministerio del... Tiene que ser sectorial, por supuesto, o sea, salud. Sí, por supuesto. Tiene que saber de las especificidades de la salud de las mujeres, porque nos afectan distintas enfermedades. En transporte hay todo un tema respecto a la seguridad de las mujeres en el transporte público, a que los recorridos no estén pensados solamente en el ir y venir del trabajo, porque ese no es el conejeo que hacemos las mujeres. Las mujeres pasamos al supermercado, pasamos a comprar al doctor, vamos a buscar una cuestión para el niño, y esos conejeos también necesitan recorrido, ¿cierto? Digamos, esos son ámbitos sectoriales que requieren O especialización. sea, hay encargado o embajadora de su ministerio en cada uno de los ministerios. Me encanta esto de poder explicar la estructura del ministerio, pero existe una división que se llama la División de Políticas de Igualdad, que está a cargo de la transversalización del enfoque de género. Ellas tienen una contraparte estable que cada ministerio tiene. Algunos ministerios ya las tenían, como por ejemplo Salud. Mira, misteriosamente los ministerios que ya las tenían son los que están, la fuerza de trabajo normalmente está más feminizada como Educación y Salud, ¿cierto? Pero ellos ya tenían su oficina creada y esa es nuestra contraparte. Pero son contrapartes técnicas. Ministra, usted decía que una de las características, ¿cierto? O uno de las razones que define a un gobierno, por ejemplo, como feminista, es intentar o buscar impulsar que todas las personas que tienen cargos públicos, por ejemplo, no tengan, en este caso, deudas, ¿cierto?, de pensión alimenticia, que claro, que parece como lógico, pero es increíble que el todavía... cumplimiento de la ley. Exactamente. Vamos, pero que- tenemos un compromiso de cambiar la ley que lo hicimos a propósito de la ley de pensiones de alimentos y es una propuesta que queremos trabajar en forma transversal porque hay varios proyectos. Ya, pero le quiero preguntar por el tema de los nombramientos. Cuando se nombra fiscal nacional a Ángel Valencia, que después de, ya sabemos, varios intentos fallidos, ¿cierto? Termina siendo el candidato del gobierno. Se dijo en su momento, y quiero preguntarle, ¿usted estaba en contra de que fuera el nombrado por la razón que se daba, por los sectores que estaban criticando este nombramiento, era que él había sido abogado de personas que estaban acusadas de casos de violencia intrafamiliar? ¿A usted le parece que No de él... violencia intrafamiliar, violencia sexual. Bueno, más grave todavía, violencia sexual. Y él había sido abogado de personas que estaban acusadas, digamos, de ese tipo de delito. ¿Usted manifestó su crítica a que fuera él el fiscal general? ¿Estaba en contra? ¿Le parece que no era compatible? Sí, yo ahí quisiera decir que es realmente como sorpresivo que sea tema el que un ministro o una ministra, en mi caso, que integre el comité político, opine. Porque el enfoque se pone como, está opinando al respecto, es como... Como un veto, Bueno, como además como Bueno, es una como un especie you de have veto. one job, o sea, como se supone que estoy en el ministerio y en el comité para precisamente Dar su punto de vista. dar el Ya, pero punto de dio su vista. punto de vista, Como- entonces. Pero quiero decir eso, como Sí. no le veo nada de raro, porque de repente... Pero no hubo veto. Yo leo, no. Que es distinto a opinar. Bueno, pregunta, eso que es bueno como que usted si lo hubiera- diga. Dijimos que no hubo veto, lo dije yo, lo dijo Ya, pero la bueno. ministra Analía, lo dijo la ex ministra Ríos, lo dijo la Por eso Carolina. le pregunté por opinión y no por Digamos, veto. Ya, está muy bien, Pero hecho el claro. punto, está Y súper. dicho eso, además, esto ya pasó hace un tiempo y lo que hemos iniciado como corresponde institucionalmente, porque a los chilenos y las chilenas lo que les interesa no es mi opinión personal, sino que se trabaje en mejorar la seguridad, la efectividad, por ejemplo, de la persecución penal de la violencia contra las mujeres, en lo que estemos súper al debe. Y uno de los motivos por los que las mujeres no denuncian, porque no le ven eficacia. Claro. no Le ven pasa puro nada. costo a esa denuncia, pero nada que digamos que mejore su situación. Y en ese sentido, independiente de mi opinión personal y de lo que los fantasmas que levanten al respecto, lo importante es que estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y en ese sentido, ¿qué hemos hecho? Ya nos reunimos con el fiscal nacional en ejercicio, ya logramos que después de 9 años, desde que existe el circuito intersectorial para el femicidio, por primera vez en 9 años la Fiscalía firmó el convenio en que se integran formalmente. ¿Qué es esto? Un circuito donde lamentablemente ocurre un femicidio.
hay al menos, y eso lo queremos modificar también a través de la ley integral contra la violencia que le hemos propuesto al Congreso, pero en lo que tenemos en este momento es que intervienen al menos 9 instituciones. Servicio médico legal, también el servicio de salud, etcétera, etcétera. Todo eso es un verdadero bombardeo a las familias que están viviendo ese duelo y recuperándose. Y por lo tanto este circuito lo que hace es que ordena la intervención para que sea única y no abrume a las familias. Imagínense qué importante era que la Fiscalía estuviera integrada en eso, coordinada. Y no se había logrado en 9 años. Ahora ya firmamos el convenio, la Fiscalía ya se integró formalmente y de acuerdo a los datos que tenemos, porque como las fiscalías súper autónomas, las regionales, algunas participaban y otras no, según el fiscal regional lo quisiera o no. Y en las regiones donde teníamos a la Fiscalía ya integrada, los resultados de persecución y de buscar justicia para las mujeres son mejores. Y por lo tanto está una buena noticia que muestra que vamos avanzando en mejorar esa que es la primera prioridad de la mayoría. Lamentablemente se nos acabó Pucha, el yo tiempo. tenía Dígame más sí o preguntas. no, ministra. ¿Va a haber cambio de gabinete? Usted que es del comité político y generalmente conversa mucho con el presidente. O sea, evidentemente hay modificaciones que siempre se están pensando. Yo creo que un equipo de gobierno siempre está sujeto a evaluación. Todos, incluyéndome, tenemos que estar siempre permanentemente dando lo mejor de nosotros y en el caso de que se requiera una mejora, siempre tenemos que estar todos disponibles a dar un paso si es que el conjunto es el que se ve beneficiado. En ese sentido, el presidente ya lo dijo. Él va a tomar una decisión, pero sin presión de analistas, opinólogos, columnistas y toda la variedad de la opinión pública. Ministra Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muy bien. ministra. Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Bueno, y hablemos a esta hora de REXMAS, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también se encarga de la gestión automática de licencias médicas, por ejemplo, electrónicas, entre otras tareas de recursos humanos. REXMAS te puede ayudar. Conoce más en rexmas.com. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para despedirnos porque se nos pasó la hora. 13 horas, hora de noticias. Hora de noticias. Nos encontramos completo en Spotify, este podcast para lo imperdible de estas conversaciones que hemos tenido. Aquí en Estado Nacional. Semana, súper semana, cargadísima, ya lo dijimos, y en la próxima semana la analizaremos. Que tengan una muy buena semana. Muy buen domingo. Chao, gracias. Gracias.